De nuevo, uno de los hombres más poderosos del mundo, Donald Trump, apunta a España. Lo ha hecho en la reunión con el secretario general de la OTAN, donde ha instado a Rutte a hablar con Pedro Sánchez para que cambie su postura sobre el gasto en defensa, que asegura que España no juega limpio. Tras pedir una dura reprimenda, querer endurecer los aranceles a España o ser expulsada incluso de la OTAN, el presidente de los Estados Unidos lanza una nueva amenaza contra España al asegurar que el problema se podría resolver fácilmente. Trump vuelve a acordarse de España en una comparecencia sin que nadie le pregunte, porque no está dispuesto a pasar por alto lo que ya considera toda una falta de compromiso por parte de Pedro Sánchez. El otro implicado, Mark Rutte, quien dio en un primer momento el visto bueno a que España no alcanzase el 5% en defensa, ahora recula y desde la Casa Blanca asegura que con un porcentaje inferior al 3,5% será imposible cumplir con el compromiso. Ya avisa de que en las próximas semanas se reunirá con Pedro Sánchez para intentar atajar este problema. Mientras, Pedro Sánchez sigue manteniendo el pulso con Donald Trump y tensando una cuerda que parece estar cada vez más desgastada. Pedro Sánchez vuelve a enfadar a Estados Unidos y, lejos de recular, prefiere seguir jugando a un juego en el que no solo ya está solo, sino que cada día sus contrincantes son más y más poderosos. ¿Qué tal está? Muy buenos días, bienvenidos. Hoy jueves 23 de octubre miramos el calendario para acordarnos de San Juan de Capistrano. Por delante, ya saben, 2 horas de programa en el que vamos a abordar muchos temas. Entre ellos seguiremos hablando de la dana, de ese funeral de Estado programado de cara a la próxima semana, sobre los invitados no invitados. También estaremos muy presentes de todos los acontecimientos, de toda esa ola de odio que está surgiendo contra Vox, sobre todo en Cataluña. Para ello, en unos minutos contaremos con Ignacio Garriga, que nos dará la última hora, los últimos detalles. Hablaremos de inmigración y de muchos más temas que iremos desarrollando a lo largo del programa de hoy. Pero como siempre, vamos a comenzar con don Julio Ariza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bien se está aquí en el Toro Televisión, oye. ¿Has visto? Además tenemos buena temperatura y ahí buena esperando compañía. A ver si nos presentamos para tener una tele digital terrestre en abierto, porque yo creo que este concurso lo han habilitado para el Toro Televisión, el gobierno, vamos, creo que están deseando. Por además dice en el pliego de condiciones dicen que quieren garantizar la pluralidad en España. Entonces, como todos son de un solo color y un solo olor, la pluralidad la vamos a tener que aportar nosotros, que somos los únicos que pensamos diferente. Pero está divertido, está la cosa muy interesante. Tenemos que tener el 5% del presupuesto en defensa. Vale. ¿Y qué hacemos con los 2 millones que están en pobreza o pobreza extrema en España? ¿Primero compramos tanques a Estados Unidos? ¿Les compramos ametralladoras, F-16 o aviones de tal y submarinos y tal? Pues sí, el enemigo lo tenemos dentro. Están dentro ya, como los franceses. No pueden usar los Rafale o los Rafael, los franceses, contra los que tienen en París, en los banlieues. No. ¿De qué estamos hablando? ¿5% en defensa? ¿Para qué? ¿Para defendernos de los rusos? Que van sin atacarnos 200 años, a nosotros por lo menos. Nos jodieron en la guerra civil poniéndose con los comunistas y dándoles la pasta y llevándose el oro a Moscú. Pero por lo demás los rusos no parece que nos vayan a atacar a nosotros, salvo que hagamos el bobo como estamos haciendo. 5%, o sea, viene Trump y nos dice 5% en defensa, cubrirse AR. No. El problema que tenemos es que durante muchos años Europa le ha importado un bledo el tema de la defensa, y eso ya lo pagan los chicos, los americanos. ¿Pero qué pasa? ¿Que los americanos a cambio de eso no cobraban nunca nada? ¿No le comprábamos nada a los americanos? No sé. O sea, es que es un debate en el que nadie da un solo dato, nadie quiere entrar en el fondo del tema. Tenemos que gastar los españoles tal como estamos, con la gente que con el precio de la luz no llega a fin de mes, con los alimentos que se han multiplicado prácticamente por 2 en los últimos 6 años, el precio de los alimentos en el Corte Inglés o en Mercadona o en el Carrefour. Y tenemos que ahora decir, bueno, no, pues que viene un tío y nos dice, bueno, que es un gran negociador, lo que quieras, y como tú dices, uno de los hombres más poderosos del mundo. Pero los hombres más poderosos del mundo también se equivocan. Y a veces un pequeño mosquito resulta que es el animal que produce más muertes en el mundo, mucho más que los hipopótamos, los elefantes y los cocodrilos y los leones.
Así que cuidado con los mosquitos. Cuidado. O sea, cada uno aquí que defienda a su gente. El gobierno de España está para defender a los españoles, especialmente a los españoles más indefensos, a los que no tienen una vivienda para vivir, que son jóvenes, y por eso las cosas electoralmente están y pintan como pintan, porque los problemas reales no se han solucionado, ni siquiera se aceptan, es que no se asumen, es que las cosas no cambian, porque los políticos no asumen lo que está pasando a la gente, no a ellos, a la gente. Seguramente que aquí habrá políticos que me negarán la mayor, pero es verdad que el gran cambio que se está produciendo en España es porque no se ha previsto, no se previó la demografía, no se previó la saturación de los centros hospitalarios y de los colegios con la inmigración ilegal e irregular. No se han previsto tantas cosas. Y en Europa ya está pasando factura. Nigel Farage, Reform UK, en Gran Bretaña, ya tiene una proyección de 440 escaños en el Congreso en Gran Bretaña, frente a los Tories, no, que los Tories se han hundido, los Whites, que son los laboristas, tendrían 70 escaños, 440 frente a 70. O sea, no será difícil ponerse a pensar, ¿no? La AfD en Alemania ya es primera fuerza política de intención de voto. Han ganado en Chequia, han ganado en Hungría, han ganado en Polonia, el nuevo presidente. A ver, ¿no? Que solo hay que conectar con la realidad. La política es sobre todo conexión con la realidad. Estamos fuera de la realidad. Y para conectarnos a esa realidad y para conectarnos contigo, Julio, estamos viendo ahí. Ay, es que me está motivando Arturo Fernández, que ha venido aquí hoy, y yo cuando veo a Arturo me engresco. Ahora vamos con Arturo. Le recuerdo este código QR para poder seguir esa última hora y todas las noticias que Julio Ariza cuelga, tanto en su canal de Telegram como en su canal de WhatsApp. Muy fácil, tan solo tienen que acercar la cámara de su teléfono móvil a ese código QR y ya estarán dentro de una comunidad para estar, bueno, pues informados de última hora de todas esas noticias que muchas veces no nos da tiempo. Y muy irritado con el antimazonismo. También tendremos tiempo para hablar de ello. Ya, pero lo del antimazonismo ya me pone de los nervios. O sea, el que no prevé la situación en Valencia es Sánchez, la señora Rivera y compañía, son premiados. El que sale corriendo cuando van por el rey es Sánchez. Mazón se queda. Mazón estaba comiendo con una señora, insisten. Pero no podía, ¿alguien sabía lo que iba a pasar o es que tenemos que juzgar lo que hacía Mazón ese día a las 2 de la tarde cuando nadie, ni siquiera en Valencia estaba lloviendo? O sea, los que impidieron que se arreglaran las cosas para que si venía una riada, unas lluvias torrenciales no pasara eso, esos se han ido de rositas. Los que hacen que el miércoles se presenten unos bomberos franceses, no sé si en Catarroja o en Paiporta como pusimos ayer, y les digan a los vecinos, ¿ha venido alguien más? Y dicen, no, aquí no ha venido nadie, somos los primeros, unos bomberos franceses. La ministra de Defensa que sale a la televisión y dice, no, el ejército no tiene otras cosas que hacer. Y resulta que es que se la carga Mazón. Hombre, Mazón evidenció una carencia de liderazgo, haciendo que viniera Sánchez y dándole las gracias porque era muy bueno y había venido a verle. Pero aparte de eso, la responsabilidad de las riadas y de lo que pasó no es de Mazón, no es de Mazón, es de Sánchez y su gobierno. Y un año después no se ha pagado la gente, no se les han arreglado las casas, no se ha cumplido ningún compromiso. Eso sí, le hemos condonado 60.000 millones a Cataluña, le hemos dado la amnistía a Puigdemont, pero a los pobres de Paiporta y de Catarroja, esos siguen jodidos. ¿Ves? Mazón el problema. Ya vale. Ya vale. Ya vale. Vamos a seguir presentando a la mesa que nos acompaña durante la mañana de hoy. José Ramón Riera, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Julián Victoria, buenos días, bienvenido. Un honor estar aquí, como siempre. Roberto Marín, buenos días, bienvenido. Y ahora sí, Arturo Fernández, bienvenido. Turno para hablar de, bueno, una de las entrevistas estrellas, porque de hecho se ha vuelto a reabrir uno de los restaurantes más importantes de Madrid, un clásico que se había perdido, pero que por suerte hemos decidido volver a abrir esas puertas, como es la Nicolasa. Bueno, después de escuchar a Julio Ariza, al cual yo admiro, bueno, no estoy de acuerdo en todo lo que dice, pero... A mí me pasa lo mismo. Como tiene tanta vehemencia, pues... Contigo mismo, además. Yo creo que Trump... yo soy trumpista, o sea que... Pues mira, gente de nosotros que creemos una web cuando dijo que se iba a presentar. Le hemos defendido a muerte, lo cual no significa que tenga la razón en todo, claro. Bueno, pero... ¿No la tienes ni tú? Pero yo vengo a hablar de mi libro. Y mi libro es El restaurante Nicolasa, que es un
mítico restaurante que yo tuve en el año 95, de una señora muy famosa que era la diosa de la cocina en San Sebastián, cocinera, de cocinera pasó a tener un restaurante en San Sebastián y luego vino a Madrid. Muy famoso. Muy famoso. Y bueno, hay un prólogo de Marañón, de Gregorio Marañón, del año 30, en un libro que hay de esta cocinera famosa, de Nicolasa Pradera, que tiene 1000 recetas, en donde dice que en el año 30, pues Nicolasa Pradera era la mejor cocinera que había, seguramente, por supuesto, en España y en Europa. Abrió un restaurante en Madrid con unos señores que pusieron el dinero y yo llegué ya cuando ya estaba funcionando hace mucho, donde Julio Ariza... ahora contaremos alguna anécdota. Donde yo le conocí. Entonces, bueno, yo tenía en esos momentos 187 establecimientos y ese era, digamos, un establecimiento estrella en donde iban políticos de todo signo, desde González, pasando por el rey emérito, al cual yo le tengo mucho respeto y cariño, como a don Felipe. Y bueno, pues era un restaurante que, aparte de comerse bien, pues era lugar de encuentro, ¿no? Lugar de encuentro, donde se fumaban puros, entrabas allí, aquello era una nube de humo, lo que no se puede hacer ahora. Pero ahora sí se puede hacer porque tenemos una terraza nueva, que está prohibido, pero como es la terraza afuera, pues no pasa nada. De momento. De momento, creo que la van a prohibir también. He hablado con el alcalde y no pasa nada. No pasa nada. No, es que no está aprobada esa ley, se puede fumar en las terrazas. Todavía hasta el 1 de enero se puede aprobar y todavía se va a discutir. Claro. Pero es que la terraza es interna, además. Claro, O sea, que, y además tengo un ventilador. Bueno, lo que no está prohibido, Arturo, es comer bien. Que eso se hacía antes y se va a poder seguir haciendo. Se come la misma carta que había en Nicolasa, pues desde el bacalao Nicolasa, pasando por el bogavante Nicolasa, todo es Nicolasa. A ver, los mejillones que hace el cocinero tuyo es un espectáculo, esos pequeñitos. Sobre todo en franceses. la salsa. Pues claro, es que son un espectáculo, los bouchots o bouchons creo que se llaman, porque ¿no? le pone con mantequilla los y... pequeñitos. Luego tenéis un paté maravilloso, tenéis también una carne espectacular. El tomate es de flipar. El tomate es de flipar. De mi finca de Gato Blanco. De flipar el tomate. Tenéis que tomar el tomate porque... De los mejores tomates. El servicio es maravilloso. César y la gente que tenéis allí. Y yo recomiendo a la gente. Y además, me has dado autorización para que lo diga. Los que vayan con el carnet del Club de Amigos tienen un 10% de descuento. Por si supuesto. enseñan el carnet. Serán bienvenidos y encantados. Pues que enseñen el carnet y pidan su 10% de descuento. Y además nos veremos seguramente por allí porque... En un local, es un local diáfano, el mismo local que se abrió hace 40 años. En Velázquez 150. Velázquez 150. Está donde está la embajada de Israel. Urrechu está encima y Nicolasa está debajo. La embajada de Israel, por lo cual está muy protegido. Sí, lógicamente. sí. Y bueno, pues yo creo que los madrileños tienen que visitarlo. Es un histórico, además a precio razonable, importante. Sí. O sea, no pasamos nunca de 60 o 70 euros, con buen vino. Y los chipironcitos, qué ricos, tío. ¡Buah! Bueno. Espectacular. Si me gusta que te guste algo del grupo Arturo. Las recomendaciones dan para ir varios días. Vamos probando primero los mejillones, esos tomates. Y sobre todo los que escuchan esta televisión que tienen un 10%. Importante. Sí. Es muy importante. Pues os recomiendo la Nicolasa. Pues y además, muchas gracias, don Julio, por este marketing. Podréis encontrar a Arturo que además yo el mejor anfitrión con tertulio y un empresario de mucha categoría. Muchas gracias. Hoy ya me has dado el día. Para bien. En la Nicolasa, calle Velázquez, número 150. Ya tienen que estar ahí tienen ustedes su casa. Y hay un teléfono donde podéis llamar para reservar, ¿no? No sé si está ahí. Sí, lo pone ahí. Sí. La web. Ahora ya verlo ya, eso es más difícil. Espera un momento, que voy a decir el teléfono por si... Lo está buscando Julio, si no, ahí tenemos una página web donde podemos ir... Se hacen las reservas, etcétera, etcétera. Eso Yo es. recibo a la gente, me hago una foto, la cuelgo, está lleno de fotos. Bueno, ahí hay una foto deliciosa, porque hay un montón de fotos de aquella época. Y en algunas salimos.
Sí, una tú hace Con- 30 años, cuando llegaste a Madrid. Con Federico Jiménez dos Santos, con Alfonso Usía, Con el duque Primo de Rivera. con Miguel. Bueno, yo recuerdo que en aquellas comidas nos contó has hablado de Marañón. Y Alfonso Usía, al que le enviamos un abrazo desde aquí, nos contaba que en tiempo de Franco, Marañón debía ser un personaje muy importante y tal. Y dice que en una de esas recepciones de los miércoles iba gente a saludar al caudillo. Y entonces, bueno, el de protocolo anuncia, y ahora va a entrar a saludar a su excelencia la Cruz Roja de España y su consejo, presidido por don Gregorio Marañón Moya. Y estaba don Gregorio Marañón, con tal excelencia, la Cruz Roja que tantos servicios ha prestado, tal. Se iba Marañón. Ahora entrará a saludar a su excelencia la Real Academia Española, presidida por don Gregorio Marañón Moya. Don Gregorio, excelencia, la Real Academia Española, que tantos y grandes servicios ha prestado al español en todo el mundo. Muchas gracias. Ahora hará su entrada para saludar a su excelencia la Asociación de los Amigos de los Castillos de España, presidida por don Gregorio Marañón Moya. Estaba don Gregorio, la Asociación de Castillos de España. Y dice que Franco se le acercó a Marañón y al oído le dijo: usted, Marañón, perdone, ¿en qué trabaja? Tenemos ya el número... Con la gracia además que tiene, nos tonchábamos. Tenemos ya el número de teléfono para que apunten desde casa, es el 91 086 47 92, 91 086 47 92, para poder hacer las reservas y para comenzar a disfrutar de nuevo de toda la comunidad. 91 086 47 92. Muy bien, estoy encantado de estar aquí. Hemos aprendido ya. Arturo, muchísimas gracias por estar aquí. Es un Muchísimas placer. Gracias por reabrir esta de nuevo esta casa un lugar me mítico. siento como en mi casa, nunca mejor dicho. Pues siempre serás bienvenido aquí, Arturo. A pesar de que a mí me gusta Trump y a este no, pero bueno. Por fin la gente va a saber de quién es el Toro Televisión, que se le preguntan constantemente, de Arturo De Fernández. Arturo, directamente. Arturo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros, un placer. Y nosotros vamos a hablar del tiempo, porque seguro que si han salido de casa ya se han dado cuenta, bueno, pues que el viento y la lluvia están más que presentes en estos días. El motivo, pues esa borrasca Benjamín, que está provocando que hasta 35 provincias de toda España estén con aviso por viento, oleaje y lluvia. Especial cuidado en Cantabria y en el País Vasco, porque allí la EMET ya ha activado la alerta roja, porque las olas pueden llegar hasta los 8 metros. Además, en Santander se han registrado rachas de viento de más de 111 kilómetros por hora. Y ahora hablamos de Valencia, porque el próximo 29 de octubre Valencia acogerá el funeral de Estado en memoria de las víctimas de la Dana. Será a partir de las 6 de la tarde en el Museo de las Ciencias. Estará presidido por los Reyes de España, y es que han asegurado que solo la Casa Real y los familiares de las víctimas tendrán un papel relevante. Quien sí irá, pese a todas las presiones que desde Moncloa están haciendo para que no acudas, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, una situación que está generando malestar en el gobierno valenciano, que ha confirmado que sí que asistirá Mazón, pese a todas esas indicaciones por parte de Moncloa para que no lo haga. Quien también irá a ese funeral es Alberto Núñez Feijóo, y no porque le haya llegado una invitación por parte de Presidencia, sino porque ha sido invitado por parte del Congreso. Y ahora sí se une a la mesa con nosotros Josep María Francas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues como siempre vivo, es muy interesante todo lo que habéis hablado de la Nicolasa, me trae muy buenos recuerdos de hace muchísimos años. Pero hoy, cuando estaba esperando antes para entrar, me ha hecho gracia un comentario de un chico de Podemos que estaba en una televisión y ha dicho que estaba un poco harto de ir al son de lo que... no es literal, un poco a lo que marca el PSOE, ¿no? Del tema de si la hora, tal, no sé qué, cuando hay temas mucho más importantes para una persona como él, que es progresista, que es explicar lo bien que va el trabajo en España y los índices bajísimos de paro que tenemos. Entonces yo me he quedado bastante impresionado por la falta de información y digo, hombre, si este chico escuchara el programa o atendiera lo que explica Riera, igual no diría estas idioteces en público, porque realmente tiene razón en una cosa, en que el gobierno quiere que hablemos de la hora, de Gaza, de Franco, de todo eso, para no hablar de la mujer, del hermano, del fiscal general, etcétera. Pero me parece que nosotros tenemos que volver a hablar de lo que está pasando. Y hoy, si miras la prensa de hoy, es alucinante. O sea, los temas económicos son la pera. Son la pera. O sea, todos son noticias negativas. Y además hay un dato todavía más espeluznante, que a alguien se le ha ocurrido
explicarle al gobierno que tope los alquileres, lo que decíamos ayer, pero que los baje un 40%. O sea, yo no sé si con toparlos hunde una ciudad, bajándolos el 40% no sé qué hunde. Pero está claro que nos hunde a todos, en fin, es alucinante. O sea, estamos entretenidos en tonterías y este país se está yendo en picado, pero en fin, supongo que estando Rier aquí nos dará la mañana después. Como siempre, esas cortinas de humo que desde el gobierno nos quieren hacer ver para esquivar, para intentar no hablar de otros asuntos. Adelantábamos ese funeral de Estado, como decíamos, en el que Mazón ya ha confirmado que sí que va a asistir, también lo hará Feijóo. ¿Deben estar en este funeral? Por supuesto, ¿cómo no van a estar? Es que no estar significaría, primero, que el líder de la oposición no esté en un funeral de este estilo. Sería, primero, algo que no habría pasado nunca en la vida, salvo que se negase al propio Feijóo, que lo dudo, ella además ha dicho que va a ir. Es que esto es un despropósito, estamos ante una situación de despropósito generalizado. Todo lo que toca este gobierno lo hace mal, todo lo que toca lo destroza, tenemos absolutamente ningún criterio para hacer nada. Es decir, lo único que pretende es llamar la atención para distraer siempre que se pueda de los temas, como decía José María, importantes que son en la situación en la que se encuentra el Partido Socialista en estos momentos. Es que y hay pruebas palpables de que ha entrado dinero negro a las arcas del Partido Socialista, que se ha financiado el partido de forma ilegal, y ya es que todo esto huele a podrido de forma permanente. Entonces, no vamos a invitar a Feijóo. ¿Para qué? Bueno, pues primero para cabrear al Partido Popular y segundo para que así se hable de que si Feijóo tiene que ir o no tiene que ir. Pero es que hay debates, es decir, que pues no llega un momento que no tiene sentido. Y simplemente una cosa, porque Julio ha dicho en su intervención algo, es decir, que es cierto, nadie habla de números, pero yo sí hablo de números. Mira, a la OTAN, más y con más precisión. Bueno, pues a la OTAN se le está dedicando hasta el 31 de agosto 8.216 millones de euros, dicho por la intervención general de la Administración del Estado, que suponen el 0,5% del PIB. Del 0,5% al 3,5% o al 5% hay un mundo enorme. El presupuesto... Bueno, pero el 5% es sobre el presupuesto, no sobre el PIB. No, es sobre el PIB. Sobre el PIB. El 5% del PIB es el 5% pero dentro del de PIB. ¿cuántos años? No, pero ahora el 3,5%. Por eso. Ahora el 3,5%. Y luego, a seguir hasta el 2029 o 30, hay que llegar al 5%. Pero es que, en estos momentos, los créditos aprobados, es decir, por ampliaciones presupuestarias solo en Consejo de Ministros, llegan a 19.000 millones de euros, que es el 1,1%. Es decir, seguimos estando hoy sobre el presupuesto que tiene aprobado, es decir, extraordinario. Es decir, que partíamos de 13.700 millones, hemos metido 5.000 y pico millones más aprobados en Consejo de Ministros, que nos llevan a los 19.000, y 19.000 millones es el 1,1%. Y hoy llevamos gastado simplemente el 0,5%. Perdóname, Trump tiene toda la razón en quejarse. O sea, Estados Unidos no puede... Hombre, tiene toda la razón en quejarse si solo pones un foco y miras ahí. Pero mira qué hace Amazon en España y cuánto nos deja pagando impuestos aquí. Mira cuánto hace Apple en España y cuánto deja pagando aquí. Mira lo que Julio, hace Microsoft en España. El tema es que... Déjame que te dé otro dato. Déjame que te dé otro dato. Pero por favor... ¿Tú sabes en estos momentos el déficit comercial que le generamos a los Estados Unidos? Es decir, lo que ellos nos venden a nosotros contra lo que nosotros le vendemos a ellos. Es decir, ellos pierden en esta ecuación cerca de 250.000 millones de euros. En estos momentos no cuentan ni Netflix, ni todas las películas, ni Amazon, ni Google, todo. Productos y servicios, Julio, productos y servicios. Entonces, la balanza comercial en estos momentos entre Estados Unidos y la Unión Europea es negativa para Estados Unidos de forma sustancial. Entonces, que a mí no me gustan los aranceles, pues claro que no estoy de acuerdo con el modelo arancelario en absoluto, y siempre me quejaré de ese tema. Pero lo que hay que buscar es una fórmula
algo que compense, primero, todo lo que ha aportado Estados Unidos a la OTAN, todo lo que ha aportado, y nosotros todo lo que hemos dejado aportar. Tomamos compromisos que firmamos en el 2006 con la OTAN de que todos los países miembros de la OTAN iban a dedicar el 2%, miembros de la Unión Europea, el 2% del Producto Interior Bruto. La media que han dedicado todos los países ha sido el 1%. En estos momentos deberíamos de haber invertido en la OTAN 1.400.000 millones de euros más, que no lo hemos hecho. Entonces, claro, llega un tío, se enfada y resulta que es que el que se enfada en el momento que se enfada tiene razón. Es decir, que no lo tiene todo, bueno, pero en este tema tiene toda la razón. Que es que además el 60% del presupuesto que destinamos a defensa es gasto de personal. Con lo cual es imposible defender nuestras propias fronteras si tenemos F-18, por ejemplo, que han superado ya las horas permitidas de vuelo. Tenemos F-18 que no deberían estar volando porque no tienen permitido volar por caducidad del 4.000 millones de los 9.000 millones, 8.000 millones, 4.000 gastados. Los datos son impecables. Tú los datos. Perfecto. Esto es como el tío que se cae, va en un aerostato y se cae en medio de un campo inglés y pasa un tío al lado y le dice, y el tío se levanta ahí de y le dice, perdone, ¿me puede decir dónde estoy? Y le mira el otro, está usted en la cesta de un aerostato que ha debido caerse en medio de un campo de trigo. Dice, perdón, ¿no será usted contable? Dice, sí, ¿cómo lo sabe? Dice, porque lo que me ha dicho es rigurosamente cierto, pero absolutamente irrelevante. O sea, si me estás diciendo que los datos que te estoy dando son irrelevantes, pues entonces vámonos. No a ti. Lo que te estoy diciendo es que tú puedes dar datos muy relevantes y muy precisos de la contabilidad y olvidarte de muchas otras cosas. No, claro. Que es que Estados Unidos, cuando se plantea aquí en España, perdonad, el tema de los aranceles, los tariffs, salen los productores de aceitunas y de aceite y de vino. No sé si con eso nuestro déficit comercial es muy grande o no, pero son aceitunas, vino. ¿Qué más les vendemos a los americanos? Un poquito más. ¿Qué más nos compran? Aceite. Bueno, compramos mucho más nosotros a ellos que ellos aceite a y nosotros. banderilla. El caso de España. O sea que el caso de España. O sea que no nos compran mucho. El caso de España, tenemos un déficit comercial con ellos, o sea, ellos ganan 18.000 millones más de lo que a nosotros nos restan. Entonces eso ya es un poquito de PIB también. Sí, no, negativo. 18.000 kilos. Claro. Es que, por eso te decía, pero quizás no hay que mirar solo... Pero cuando me dices que no dedicamos el dinero, que teníamos que dedicarlo... No, sí, ya lo sé, pero yo sí. números me ganas. No, pero yo sí, un poquito. Vamos. Pero ¿por qué entonces no vamos a reducir los 165.000 millones de euros que tenemos de gasto político? Porque este país, pero el problema que tiene... Dices, claro, que yo he denunciado contigo eso por veces. Eso, para que lo digas, pero estáis, porque ese es el problema. Ese es el problema. Me da que la discusión no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el hecho de que, me parece a mí, si hablamos de exclusión social, necesitamos dinero. Que las cifras que dices tú, José Ramón, no creo que las discute nadie. Lo que entiendo que discute Julio, y ahí yo me apuntaría un poco también, es por qué puñeta hemos de dedicar un 5% a seguridad, España y el resto de Europa, cuando estamos como estamos. Ese sería el tema, más bien. Es decir, yo entiendo que Estados Unidos diga, hombre, pues si pago yo, también es verdad que Estados Unidos ha pagado hasta ahora y ha tenido una ventaja, que ha hecho lo que le ha dado la gana, sí, claro. Que también es importante, porque claro, si el resto pagan, igual el resto tendrán capacidad de decir lo que quieren que se haga, que no se hará, porque seguirá haciéndose lo que dirá Estados Unidos. No, porque además Estados Unidos tiene la ventaja de que a nosotros nos dice eso y a Marruecos le da un montón de pasta, que es nuestro principal posible enemigo. Pero eso, quien lo financia es Estados Unidos a Marruecos. Pero eso sí que entonces, oye, chicos, hablemos de todo, ¿no? Pero eso, lo triste de eso, Julio, es que eso solo afecta a España y la OTAN no se siente concernida con eso, que es el problema. Pues yo por eso en su momento dije aquí que como la OTAN nació para enfrentarse al Pacto de Varsovia, y el Pacto de Varsovia ahora mismo está en el limbo de los injustos, porque no existe, la OTAN me sobra si no toma posiciones al pacto que necesitamos nosotros, que tenemos enfrente, pero, José que no María, es precisamente Rusia, pero es que sino además, que es el ¿por sur. qué nadie me contesta que los enemigos los tenemos dentro? ¿O no es verdad que los tenemos ya dentro? pero los de dentro los tenemos fuera, todos. don Julio. Pero también dentro. Sí, pero es que, y eso es como le combatimos si el ejército, como pasa en Italia o pasa en Francia, ni siquiera puede patrullar por las calles porque la gente se pone como motos. Oye, el ejército, no lo saques. Entonces, ¿para qué lo tenemos? ¿Por qué hay sitios donde no puede entrar la policía en España ya? Y barrios en Madrid donde no se puede entrar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber un lugar donde no se puede entrar? Pero eso es culpa nuestra, no de Trump.
Joder, que yo estoy hablando de todo, no estoy hablando de Trump. Lo que pasa, Julio, que está claro que el ¿sabes enemigo lo que está hace dentro. Trump? Algo que no hace Sánchez. Defiende a los americanos. Nosotros Exacto. deberíamos estar defendidos por un señor que es el presidente. Y ahora mismo, Enfrentarse a todas las autoridades como está haciendo Sánchez, que es el quid de la cuestión. don Julio, ya ahora mismo se están resquebrajando los resortes del equilibrio del poder internacional, con lo cual es necesario un gasto en defensa si no queremos estar en esta mesa hablando chino o ruso. Estamos en ese contexto. El orden político que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial está obsoleto. Estados Unidos está cambiando sus alianzas, todo el mundo está volviendo a mover el tablero, y con lo cual España tiene que hacer algo. No podemos andar ni con F-18 obsoletos ni con un 60% de gasto en personal. Tenemos que avanzar hacia el nuevo contexto geopolítico que viene. Y por tanto es lo que Trump, que ha visto el primero de todos, ha dicho: oye, o la OTAN, estáis conmigo, o yo me busco mis propios amigos, como lo está haciendo con Marruecos. Porque si Trump nos ve como un gobierno socialcomunista y Marruecos ve un apoyo, ¿por qué nos iba a respetar? Sí, Trump pero no nos debe nada. Estamos mezclando dos cosas. Claro. Creo yo que es la situación actual de España con Pedro Sánchez, que es una cosa distinta que la geopolítica mundial No. de Europa, la OTAN y la madre que la parió. No, porque que no los, tiene nada que aliados, ver. los aliados dejan de ser aliados No, si ya, la ya, situación interna de los países cambia. pero ahora mismo estamos en una situación que se supone que tiene un fin. Tiene un final, no un fin, un final. Y cuando tenga el final normalizaremos la cosa. A mí mi problema es que Sánchez exista, eso es un problema. Pero para diseñar la geoestrategia no, el problema no es que Sánchez exista, el problema es que existe Marruecos para mí. Es decir, que estoy en la OTAN, me están vendiendo la gran amenaza de los rusos, que ahí entiendo que lo de Julio, que no nos han atacado en su puñetera vida. Es más, incluso hay quien geoestratégicamente piensa que es mucho más enemigo China que Rusia. No soy yo el que lo piensa mucha gente eso. Y sin embargo lo que estamos haciendo es vender al ciudadano europeo que hay que armarse para enfrentarse con Rusia, y que menos mal que Ucrania nos defiende de Rusia, que es una opción, a no ser que sepas toda la historia de Ucrania y Rusia, y entonces no está tan claro lo de Ucrania y Rusia, más bien está dudoso todo. Pero en fin, lo que es evidente es que el último hecho negativo fue la invasión rusa a Ucrania, eso sí que es un hecho. Históricamente sería discutible todo, pero eso es un hecho. Pero que el enemigo de España sea Rusia, lo dudo. En las dos últimas guerras mundiales, que causaron bastante estupor en Europa y la destrozaron, España fue neutral, cosa que no parece que fuera mal, más bien nos fue de cine. Bueno, pues a partir de ahí mi geoestrategia manda está que muy no te van a clara. dejar. Sí, Me callo. sobre Ucrania, sobre Rusia, sobre Estados Unidos, sobre el problema que acorrala a Pedro Sánchez, vamos a hablar en los próximos minutos, pero antes nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria. Sobre Valencia yo quería hablar, pero cuando vamos a hablar, y mucho, va a ser un programa especial preparado para el próximo 28 de octubre, porque hace un año la Dana arrasó la vida de cientos de familias en Valencia. Hoy muchas de ellas siguen esperando respuestas, por eso el Toro Televisión viaja hasta Valencia para dar voz a quienes fueron olvidados y denunciar el abandono que aún sufren. El próximo 28 de octubre, acompáñenos en un programa especial en directo desde el corazón de la tragedia. Asista como parte del público, forme parte de esta denuncia colectiva y comparta con nosotros una jornada de memoria y de verdad. Y al finalizar el programa disfruten de una cena muy especial junto a Julia Ariza, José Javier Esparza y Luis del Pino. Una oportunidad única para encontrarnos, conversar y recordar juntos a quienes lo perdieron absolutamente todo. Reserve su plaza ahora escaneando el código QR que aparece en pantalla, llamando al 91 616 2464 o escribiendo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Ya saben, el 28 de octubre desde Valencia, porque la memoria no se puede silenciar. Una menos 25, seguimos aquí en directo en Dando Caña para recordar una pregunta que ayer realizaba Merche Izpurua de EH Bildu al presidente del gobierno para acabar con la exaltación del franquismo. Una pregunta que en vez de enfrentar a EH Bildu y al propio presidente del gobierno, lo que hizo fue destapar la bronca entre el Partido Popular y la bancada socialista. El presidente del gobierno, por su parte, ha anunciado que va a publicar en el BOE el próximo mes de noviembre una lista con más símbolos franquistas que se irán retirando de las calles españolas. Así era el duro enfrentamiento. Fascistas en Gasteiz, ultras en la Universidad de Barcelona, cacerías nazis en Torre Pacheco, franquistas en Ferraz, neofascistas encapuchados amenazando en vídeos y matones ultras desahuciando, que actúan con total impunidad en este Estado. Ya le anuncio, señoría, que antes de que termine el mes de noviembre vamos a publicar en el Boletín Oficial del Estado todo el catálogo de elementos y de símbolos franquistas para que sean retirados de una vez por todas de nuestro país y de nuestras calles.
Después de que el gobierno de Pedro Sánchez impulsara la Ley de Memoria Democrática en el año 2018 con objeto de dignificar a las víctimas de la Guerra Civil, el Ejecutivo anunció en la sesión de control en el Congreso que en el mes de noviembre el BOE publicará un catálogo de símbolos franquistas para así poder reconocerlos y proceder a su retirada. Vamos a publicar en el Boletín Oficial del Estado todo el catálogo de elementos y de símbolos franquistas para que sean retirados de una vez por todas de nuestro país y de nuestras calles. Porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de que la memoria democrática puede ser plural. No cabe duda de que Pedro Sánchez y sus socios buscan suprimir todo vestigio que tenga cualquier mínima referencia al dictador, quizás para evitar de que se hable de los casos corruptivos que cada día rodean más al Partido Socialista. Este catálogo está reflejado en la propia Ley de Memoria Democrática y además lleva aprobado desde el año 2007 por la ley donde se reconocen y se amplían los derechos a quienes padecieron violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. En su artículo 15 se refleja que las administraciones públicas deben retirar símbolos o menciones que se ensalce la sublevación militar. Y esto sale a la luz precisamente ahora por el aniversario de la muerte de Francisco Franco. Esta iniciativa meramente representativa refleja la división que hay latente en la sociedad, todavía dividida en bandos. Y es que este tipo de propuestas son las que llevan a seguir hablando de un suceso que ocurrió el siglo pasado, donde hubo víctimas de ambos bandos. El presidente no dio detalles de cuáles serán los plazos para retirar los hasta más de 6.000 símbolos que hay por toda España. Monumentos como el Arco de la Victoria, la entrada del oeste de Madrid, podrían ser retirados. En esta línea, el gobierno anunció también en la sesión de control su decisión de declarar la actual sede de la Presidencia de Madrid, la Real Casa de Correos, como lugar de memoria democrática debido a que fue escenario de persecuciones políticas cuando era ocupada por la Dirección General de Seguridad. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha calificado esta propuesta como una aberración histórica y anunció que presentará un recurso a la Audiencia Nacional con la misión de no declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática. En este caso, Díaz Ayuso posee la máxima potestad en lo que respecta a este hecho, por una normativa autonómica de diciembre de 2024 de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid. Roberto, te veía indignado viendo esta noticia. Bueno, pues yo creo que con esta noticia hay muchas cosas que decir y muchos frentes abiertos. Lo primero de todo, suscribir, pero hasta la última coma, de las intervenciones de ayer en el Congreso de Esther Muñoz, la portavoz del Partido Popular, y de Cayetana Álvarez de Toledo, porque lo único que puede producir escuchar a esta gente de Bildu hablar de encapuchados, de fascistas, de no sé cuántas cosas, es absolutamente asco y vergüenza. Eso, para empezar, yo creo que es una de las cosas que hay que dejar claras y yo creo que en esta mesa estaremos todos de acuerdo con ese discurso. Ver cómo el presidente del Gobierno de España se pliega, agacha la cabeza, escuchando a esta gente con la que, por cierto, le mantienen en el Gobierno, lo único que nos puede producir, como digo al principio, es asco. Luego, que efectivamente estamos en un tema con el francomodín que han vuelto a sacar a la palestra. Sabéis que desde enero hasta finales de diciembre iba a haber muchísimos actos y muchísimos eventos, cosa que no han hecho ninguno porque efectivamente la gente ni les apoya, ni van, ni nada de nada. Bueno, pues ahora parece como que el último mes del año van a volver a sacar el francomodín a ver si les funciona, cosa que efectivamente todos sabemos, igualmente compartimos, que es una cortina de humo, porque evidentemente es por tapar la mujer, el hermano, el gerente ahora, el número 2, el otro número 2 de Sánchez, el fiscal general del Estado, y creo que tampoco absolutamente les va a funcionar. Ahora también te digo que si este catálogo que van a publicar ahora en el mes de noviembre les funciona y lo hacen con los mismos trámites con los que están haciendo lo de la Real Casa de Correos, que se les ha pasado el plazo, porque no es lo mismo incoar un expediente que publicar un expediente, tanto que en cuanto que la incoación fue el 16 de octubre, por lo tanto, lo que quieren hacer con la sede de la Comunidad de Madrid es absolutamente... Es un trámite, vamos, totalmente erróneo porque está caduco y, evidentemente, con el recurso contencioso administrativo, la justicia va a dar la razón a la presidenta Ayuso, como no puede ser de otra manera. ¿Francas? Yo no, es que como no tengo batería no puedo hacer uso de la información que suelo buscar y poder dar datos. Pero ¿os acordáis de una imagen que dio la vuelta al mundo y que todo el mundo se rasgó las vestiduras de unos talibanes tirando unas figuras en no sé exactamente qué país y que todos, no sé, supongo que era Siria, cerca de, o Kabul, yo qué puñetas sé, pero en fin, aquello llenó de estupor a todo el mundo diciendo, ¿cómo se puede ser tan zoquete, por dejarlo suave y no enfadar al señor que se me enfada siempre? Pues bueno, pues a mí cuando hablan de eso me recuerda esto.
Por cierto, yo históricamente fui antifranquista y además perseguido por eso, o sea que lo he sufrido el tema este. Por cierto, también no me encontré nunca nadie del PSOE. Ninguno. Ninguno. Del Partido Comunista, todos. Del Partido Socialista, ni uno. Pero ni uno por error. Jamás. No estoy hablando de Madrid, estoy hablando de Barcelona y mi pueblo, que era Manresa. Pero que eso es una cosa, y hombre, es que estamos en el año que estamos, como para seguir dándole... Por cierto, lo de los talibanes, pues si se trata de suprimir lo que ha hecho la época de Franco, pues nos podemos quedar sin viviendas en España, pero sin viviendas y sin viviendas, vamos. Sin ministerios, sin nada. Sí. En fin, un cierto cerebro se le presupone a la evolución de la especie humana después de tantos años. No sé dónde está. Vamos a seguir hablando en unos minutos sobre toda esta noticia contra el franquismo que quiere poner en pie Pedro Sánchez, pero al otro lado del teléfono tenemos a Ignacio Garriga, secretario general de Vox, para hablarnos de esa oleada de violencia que está habiendo contra Vox, sobre todo en Cataluña, y es que el partido de Santiago Abascal ha denunciado hasta 7 agresiones en lo que va este mes de octubre. Ignacio Garriga, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, una situación preocupante, esta violencia de odio contra Vox que se está sufriendo. La última la veíamos ayer mismo. Así es. Llevamos ya numerosos ataques violentos por parte de los de siempre, en este caso de grupos de extrema izquierda, y se han incorporado a esta violencia grupos de islamistas, una violencia que por desgracia está alentada desde algunas tribunas de los parlamentos, no solo del Parlamento de Cataluña, sino también, por supuesto, del Congreso de los Diputados, y evidentemente desde ciertos medios de comunicación y ciertos tertulianos que han decidido, al comprobar que las ideas de Vox cada día tienen mayor respaldo de la población, especialmente en Cataluña, fruto del hartazgo de las políticas de unos y otros, pues han decidido dar paso a la violencia. Yo creo que ayer dimos un ejemplo más de que no nos van a intimidar, ni que vamos a dejar de dar un paso adelante, nunca atrás, para defender nuestras convicciones, y sobre todo destacar que es una violencia no solo contra Vox, es una violencia contra los españoles corrientes, que quieren unas calles seguras, que están cansados y denuncian las consecuencias de unas políticas de inmigración masiva que han llegado en los últimos años a nuestro territorio nacional, que están hartos de la saturación de los servicios públicos y por encima de todo y sobre todo están hartos de unos políticos que en lugar de darles soluciones les insultan diciéndoles que son racistas, que son xenófobos, que son unos alarmistas y no dan solución a sus problemas. Luego a partir de ahí nosotros vamos a seguir saliendo a la calle cada semana como estamos haciendo, no solo en Cataluña sino en el conjunto de España, porque estamos convencidos que esa violencia responde a un nerviosismo que es que están perdiendo las calles, están perdiendo los barrios, porque, como he dicho, la verdad cada día se abre paso, ¿no? Lanzamiento de piedras, de botellas, de huevos contra miembros de Vox y, sin embargo, silencio por parte de partidos como Partido Socialista, el propio Partido Popular, que no condenan estos hechos. Efectivamente, y es algo a la vez que sorprendente, es profundamente indignante. Ayer, como he dicho, acudí a Sabadell para dar apoyo a los miembros de Vox, a los vecinos que decidieron convocar una reunión pacífica el pasado lunes para denunciar las consecuencias de tener un programa, no solo uno, sino 5 programas de lengua árabe y cultura marroquí en los colegios de Sabadell, la ciudad de toda Cataluña en la que más colegios se imparte este programa, y fueron recibidos a pedradas. Y lo más preocupante de todo ello no solo es la no condena de ninguna formación política, algo que, por desgracia, no nos sorprende, pero que tampoco deberíamos acostumbrarnos, es sobre todo la pasividad de los Mossos d'Esquadra. Unos Mossos d'Esquadra que quiero creer que reciben órdenes de Salvador Illa, de Núria Parlons, para no actuar. De hecho, ayer fui yo quien tuve que avanzar unos pasos para exigir que se mantuviera esa distancia de seguridad mínima para que no nos llegaran las piedras, las botellas y los huevos. A tan solo unos centímetros me cayó a mí una piedra. Me cayó un botellazo. Y dije, frente a la pasividad de los Mossos o la protección de los que estaban conmigo, la protección de los nuestros. Y por eso exigí y avancé. Y evidentemente, una vez avancé, los Mossos desalojaron a esos violentos. La pregunta madre es, ¿a qué está esperando? ¿El separatismo, la izquierda, los islamistas que nos vienen a increpar, los que callan ante esta violencia? ¿Qué están esperando? ¿Que abran la cabeza a alguien? ¿Que maten a alguien para decir o hacer algo? Una situación lamentable y muy condenable. Decíamos hasta 7 ataques denunciados por parte de Vox solamente en lo que va en este mes de octubre. ¿Cree que discursos del odio pronunciados por parte de miembros incluso del gobierno están incitando a este tipo de revueltas en la calle?
Bueno, no solo estoy convencido que palabras como las de Pedro Sánchez, permanentemente demonizando y estigmatizando el discurso de Vox, y por supuesto palabras como las del ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, llamando a la violencia, tienen consecuencias. Pero es que ayer traspasamos todos los límites. Ayer, en sede parlamentaria, en la sesión de control, un diputado de la CUP me amenazó directamente. Me dijo que por la tarde vendrían a darnos la bienvenida. Y por la tarde la bienvenida fue el lanzamiento de piedras, de botellas y de huevos. Una amenaza en sede parlamentaria que contó con la complicidad del presidente del Parlamento, de toda la mesa, y callaron una vez más ante un acto tan lamentable como este. Luego, evidentemente, esos discursos de demonización desde las tribunas, de mentiras mejor dicho, algunos medios de comunicación o columnas escritas con tal de deshumanizar, mentir y manipular el mensaje de Vox, tiene consecuencias, que son los escuadristas en las calles generando violencia política. Pero vuelvo a lo anterior. Vamos a seguir defendiendo la libertad en todos los puntos, en todos los barrios de Cataluña, del conjunto de España, nos lancen lo que nos lancen, porque aquí está en juego algo que es mucho más superior que todo lo que ellos dicen sobre nosotros, que es la defensa de la libertad, los espacios para poder disentir, que es lo que no quiere la izquierda. Y por eso es tan importante que Vox siga creciendo y que sigamos recorriendo pues todos los puntos de España. Eso es, Ignacio, ante estas imágenes de violencia, el mensaje de Vox es claro: ni os van a intimidar, ni tampoco va a haber un paso atrás. Así es, por compromiso con los españoles y sobre todo por las generaciones futuras. No nos podríamos perdonar que no defendiéramos en cada palmo de nuestra querida nación la libertad, el derecho a disentir, el señalar a aquellos que verdaderamente están promocionando el discurso de odio o incitando a la violencia contra alguien que piensa diferente. Está en juego mucho más que unos escaños, está en juego mucho más el poder defender nuestras ideas en las calles y sobre todo lo que está en juego y por encima de todo por lo que defendemos es por el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, que yo creo que si dejamos que la izquierda y la extrema izquierda siga gobernando y colonizando todos los sustratos de poder institucionales de nuestra nación, lo van a destrozar absolutamente todo y no hay que permitírselo. Ignacio, junto a mí está Julio Ariza, que quiere dirigirse a usted. Solo un segundo, don Ignacio. ¿Es verdad que ustedes, Vox, es ya el partido con más intención de voto entre los catalanes de entre 18 y 34 años? Pues así es. Vox ya es la primera fuerza en intención de voto entre 18 y 34 años y algo que ratifica esta tendencia son los valores de afiliación del último trimestre de Vox. En Cataluña ha doblado la media nacional en incremento de afiliación y Lérida ha sido la provincia con el porcentaje de crecimiento más alto de toda España. Es decir, en Cataluña aquellos que decían que estaba escrito que Cataluña era separatista y que no se le podía dar la vuelta, estamos demostrando que es posible darle la vuelta y que vamos a trabajar sin descanso para recuperar esa libertad y esa Cataluña que fue, ¿no? Ignacio Garriga, muchísimas gracias por atendernos. Nosotros desde aquí sí que condenamos cualquier acto de violencia y más actos violentos como los que estábamos viendo en nuestras pantallas. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por darnos voz y un saludo cariñoso a don Julio. Gracias. Gracias, don Ignacio. Bueno, una situación lamentable que, por desgracia, se comienza a repetir cada vez más en las calles de nuestro país y que tienen un objetivo, en este caso, miembros de Vox. Bueno, qué nerviosos tienen que estar con las encuestas para que vuelvan a movilizar a todos sus cachorros en las calles y en las redes para atacar a Vox, ¿no? Yo creo además que esto no es una cosa aislada solo de la extrema izquierda, creo que es el bipartidismo protegiéndose de los outsiders, creo que tienen que tener información demasiado complicada como para alentar sistemáticamente el ataque contra Vox, y me refiero al bipartidismo, esto no es solo de la izquierda, o mejor dicho, de toda la izquierda, desde el PP hasta la extrema izquierda. Esto está pasando, se va a agravar y conforme vayamos avanzando en tiempo electoral, sabemos que las elecciones generales no sabemos cuándo se van a convocar, pero esto se va a agravar y día a día lo estamos notando. Aquí en las mesas informativas que montamos en la Comunidad de Madrid nos están agrediendo físicamente. El otro día le pegaron a una mujer, la coordinadora de Vox en Villa de Vallecas, le pegaron los guarros, como los llamamos, y bueno, volvemos a esa fricción que se había, digamos, normalizado, pero que ahora, cuando han visto que Vox es imparable, la han vuelto a activar, ¿no? A ver, yo creo que esto está claro que es un fenómeno de lo que sería la extrema izquierda, claramente. A ver, conceptuando lo que es extrema izquierda y extrema derecha, que yo siempre uso un criterio, que es extrema la que usa la violencia y no es extrema la que no usa la violencia, sea derechas, izquierdas o medio pensionistas.
Para mí eso es extrema izquierda porque es usar la violencia. Otro asunto es que en medio hay un espectro muy amplio de los que no quieren saber nada con el tema porque no les va mal y entonces miran a otro lado. Bueno, eso es muy interesante porque históricamente tendrían que saber que cuando se acaba con los de un lado, se va por los de en medio. Lo cual no quiere decir nada, o sea, no es acabemos con los de al lado, no. O sea, lo que no se da cuenta, por ejemplo, el PP o el PSOE, que es que al no cortar de raíz esto, ellos van a ir algún día detrás. Bueno, no van a ir detrás de raíz, sino que lo alientan. Bueno, pero alentarlo, no sé si todos lo alientan, pero como mínimo tendrían ya no solamente que no alentarlo, sino cortarlo de raíz. Porque la violencia no suele... Cuando tú creas violencia, la violencia no distingue contra quién va. Acaba siendo una actitud global, ¿no? Y eso te va a afectar tarde o temprano. Claro, eso no es el motivo serio. O sea, el motivo serio es que no es aceptable la violencia. No que después pueda repercutir contra mí, que es un motivo secundario. Con lo cual que nadie se quede con el segundo. Y lo otro que comentaban de que Vox está creciendo en Cataluña, no olvidemos que, aunque eso parezca que rasgar las vestiduras, que Ciudadanos, que tenía cosas que ver con Vox en su momento en cuanto a lo que pretendía explicar, ganó en Cataluña. ¿Y ganó por qué? Porque en algunos temas que afectan mucho a la libertad individual de Cataluña, era claro y sobre todo no cambiaba de una semana a la otra, cosa que el resto sí cambian. Entonces, un partido que en los temas que afectan a la libertad del ciudadano no cambia, puede no gustarte hasta que te gusta, y cuando te gusta mucho. Y eso me parece que van por ahí los tiros. Unos actos violentos, unos actos vandálicos que también se repetían, Roberto, en Alcorcón, en la sede tanto de Vox como del Partido Popular, porque amanecían con pintadas, con insultos e incluso con las cerraduras forzadas inutilizables. Pues así es, en Alcorcón, ahí lo estáis viendo, las imágenes del Partido Popular, de la sede en concreto. Por eso le quiero decir a Julián Victoria que no se piense que eso lo ha hecho el Partido Popular. A nosotros mismos nos atacamos nuestra sede. Esto viene de otro lado y sí que confiamos en que es la extrema izquierda, porque en Alcorcón sí que es verdad que han señalado de manera directa y las bases lo han ejecutado. Nosotros hace unos días denunciamos un mural en un espacio público porque entendemos que una mujer con una metralleta en la puerta de un colegio, evidentemente, no representa absolutamente nada más allá que terrorismo y el no a la paz. Yo en concreto, como responsable del Partido Popular de Alcorcón, escribí una carta a la alcaldesa, puse en conocimiento al defensor del pueblo de este hecho delictivo, que se quitara evidentemente y se eliminara esa pintada. Y bueno, los portavoces de la oposición, del gobierno, en concreto un grupo político vinculado a Podemos, bueno, pues hizo una serie de declaraciones y ahí están los resultados. La sede del Partido Popular totalmente, como lo veis, pintorrojeada, las cerraduras, y la sede de Vox también. Actos que, por cierto, nosotros condenamos en el momento que lo supimos, igual que Vox hizo con los del Partido Popular. Yo las declaraciones, insisto, de Julián no las he entendido muy bien, pero vamos, si quieres cargar a estos hechos al bipartidismo, creo que te has pasado de frenada, en el sentido porque Alcorcón, hay más espectro que Alcorcón. Bueno, pero yo te hablo de lo que estamos viendo en pantalla. Entonces, es cierto que la alcaldesa del Partido Socialista no ha salido a condenar absolutamente nada de esto, por supuesto Vox tampoco, por supuesto Más Madrid tampoco, y más allá de no condenarlo, encima lo que hacen es irse a este mural que te digo que está a menos de 100 metros de la puerta de un colegio, ¿vale? A hacerse fotografías y a glorificar, ¿no? a una persona que representa absolutamente el terrorismo, que nada tiene que ver con el pueblo palestino. Porque es verdad que luego esta gente, la parte de la extrema izquierda, tienden a mezclar el terrorismo, gazatíes, palestinos, y flaco favor le hacen a toda la población palestina con este tipo de hechos y actos que evidentemente a los vecinos de Alcorcón nos cuesta dinero y que estamos igual que a nivel nacional. Todo esto son cortinas de humo para que nadie hable de cómo están los parques y jardines, de la falta de seguridad que hay en el municipio y de tantas y tantas otras cosas, de instalaciones deportivas, instalaciones culturales. Son cortinas de humo que evidentemente, porque dime tú a mí, que pinta, por ejemplo, la alcaldesa de Alcorcón o los portavoces del gobierno totalmente maqueados con todo el merchandising palestino que existe, porque están todo el día con pañuelos, con pendientes. O sea, entonces, vale ya, dejemos esa pancarta.
toda la comunidad internacional está en otra línea, está abogando por la paz, está siendo prudente, y en Alcorcón, pues mira lo que nos está ocurriendo, que están polarizando absolutamente, pues eso, a eso que ya no existía, que se llamaba antiguamente las dos Españas, pues a eso están jugando tanto Pedro Sánchez en su lugar como la alcaldesa de Alcorcón en el suyo. Julián, ¿turno de réplica? Bueno, no, sí, o sea, mis declaraciones son al bipartidismo como sistema de gobierno nacional que se está defendiendo de una amenaza que considera que es Vox. ¿Por qué? Porque como nosotros no hemos venido a lo mismo que vinieron ellos y que llevan 50 años haciendo en este país, que es repartirse el poder, colonizar las instituciones, como de hecho, por cierto, pasa en la Comunidad de Madrid. Recordemos que la señora Ayuso ha impedido que haya separación de poderes en la Comunidad de Madrid, digamos que es la virreina. Tiene mayoría en el Consejo de Transparencia, que en principio debe velar por la transparencia del propio Gobierno. Tiene mayoría en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, que vigila las contrataciones del propio Gobierno. Tiene mayoría en la Cámara de Cuentas, que mira las cuentas del propio Gobierno. Tiene mayoría en el Consejo de Telemadrid para dirigir hacia dónde va la línea editorial. Con lo cual, ese es el bipartidismo al que me refiero. Por supuesto, el Partido Popular no alienta la violencia contra nosotros, pero sí se está defendiendo, en cierta manera, con sus propios resortes, de la grasa política, de los resortes del Estado, para defenderse de alguien que solo han venido a cambiar las cosas, pero no por cambiarlas, sino porque ustedes, y cuando digo ustedes es el bipartidismo, PSOE y PP, ya tuvieron la oportunidad, ya tuvieron 50 años para cambiar esto, ya tuvieron, en concreto ustedes, 2 mayorías absolutas para cambiar las cosas y le fallaron a los españoles. Ahora pues aguantan. Ahora venimos nosotros y vamos a tener la oportunidad de gobernar y nos van a ver cambiar las cosas. Pues si yo no tengo que aguantar nada. Yo, por ejemplo, en tu discurso te pones a hablar de un montón de instituciones que la representación la dan las urnas. Y son los resultados de lo que quieren los madrileños. Y los madrileños quieren que Isabel Díaz Ayuso sea presidenta de la Comunidad de Madrid, no solo por una mayoría absoluta holgada, como es este caso. Mayoría absolutista, mejor. Claro, mayoría absoluta, sino que en el 27 la volverá a revalidar y lo sabéis. Bueno, eso está por verse. Bueno, pues ya está, yo creo que eso está por verse. Cuando hablas de nerviosismo, hablas de eso en concreto. Entonces, ¿que haya mayoría en Telemadrid? Claro, es que somos el partido más votado de toda la Comunidad de Madrid. Que haya mayoría en la Asamblea de Madrid. Un momento. O sea, que los partidos políticos tienen que controlar la televisión pública. O sea, me dices que como tenéis mayoría absoluta, los partidos políticos tienen derecho a colonizar las instituciones. Eso lo estás diciendo tú. Pero qué vergüenza, por Dios. ¿La acabas de decir? Que la Asamblea de Madrid tiene 71 escaños porque los madrileños han querido, y con ello las instituciones de la Comunidad de Madrid, que es lo que está el sistema. Un momento. Los madrileños votaron a la Asamblea de Madrid, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. ¿Qué tiene que ver todas las demás instituciones? ¿Qué tiene que ver la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia, la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones y la televisión pública? Acabas de decir, claro, es que el Partido Popular, como tiene mayoría absoluta, tiene mayoría en el Consejo de Telemadrid, pero... ¿Cómo se ha regulado eso históricamente? ¿Era el PSOE el presidente de Telemadrid? Bueno, podemos decir que Ayuso ha cambiado varias leyes para ampliar las mayorías. ¿Quieres que sea vos, con la representación que tenéis, presidente de Telemadrid? Quiero que no sea ningún partido político. Ninguno. Eso está muy bien. Lo que te estoy diciendo es que tú me has justificado un momento. Tú me has justificado y has dicho, como Ayuso tiene mayoría absoluta, es normal que tenga mayoría en el Consejo de Telemadrid. No, es que los partidos políticos no tienen que estar en los consejos de administración de la televisión pública. Los partidos políticos no tienen que repartirse el Consejo General del Poder Judicial. Los partidos políticos no tienen que nombrar a los jueces del Tribunal Constitucional. Eso es lo que te estoy diciendo. Sí, claro, bueno, el Tribunal Constitucional no tiene nada que ver con Ayuso, hasta donde yo sé. No, pero sí con el PP, que se lo reparte con el PSOE, ¿o no? ¿O también te parece que como Sánchez tiene mayoría absoluta... Bueno, como tiene mayoría... Está intentando mezclarlo todo y no es la realidad. La realidad es que la presidenta Ayuso ha ganado las elecciones del año 23 y va a volver a ganar las del 27. Y va a volver a ganar las del 27. Volver a ganar. Ahora que tú le quieres poner el apellido absolutista o absoluta, eso es una cosa vuestra y entrar en ese desgaste que pretendéis hacer. Y lo que tenéis que mirar es hacia otro lado y es desgastar, en mi caso, que yo estoy en Alcorcón, que es lo que tengo que defender, al gobierno. Y que Vox, como nosotros, defienda los intereses de los vecinos y que afee las políticas del gobierno de izquierdas. Como hacemos. En Alcorcón no. Constantemente, además. En Alcorcón no. Todos los días nuestro portavoz Pedro Moreno defiende los intereses de los vecinos contra, por supuesto, el gobierno de Alcorcón de izquierda, por supuesto. Lo que sí que hacen tanto Partido Popular como con Vox, creo que vamos a coincidir en denunciar esos actos vandálicos, tanto en Sabadell, tanto en Cataluña, como en Madrid, como en cualquier otro punto. Tanto Pedro Moreno como Vox Alcorcón saben que mi condena, igual que la suya, que en el momento que conocimos los hechos
conocimos los hechos en ambas sedes y efectivamente la condena fue mutua e inmediata en cuanto conocimos los hechos. Y desde aquí también condenamos cualquier acto violento motivado por la política o por lo que estas personas se quieren acoger para atacar, para hacer ese lanzamiento de huevos, de botellas a miembros de Vox y a miembros de cualquier otro partido. Nos vamos a ir a una pausa publicitaria. Enseguida seguimos aquí dando caña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, pues muy bien, yo vengo, me cuelo unos segunditos para no recordarles, sino para decirles que el Club de Amigos estará el próximo martes, día 28, en este programa que estamos anunciando, en ese programa especial. Queremos pues estar al lado de todos los valencianos un año después, que nosotros nos seguimos acordando, queremos estar, como digo, a su lado, queremos acompañarles, queremos denunciar con todos ustedes en voz alta todas esas ayudas que prometieron y no han llegado, el decirles que no están solos, que en esta televisión les apoyamos, queremos pues ser el eco de todos los comentarios que nos quieran hacer llegar, de todas las historias. Tendremos invitados muy especiales en ese programa, estará don Julio Ariza, José Javier Esparza, Luis del Pino, gente de la casa y gente que no, con testimonios que la verdad es que nos hacen reflexionar y analizar todo lo que vivieron en esos momentos, que es muy fácil hablar en el momento, todos los medios de comunicación generalistas estuvieron allí, pero ¿quién está día a día haciendo ya ver que esas ayudas no han llegado, que ustedes no están solos? Pues nosotros desde esta televisión queremos denunciarlos, queremos ser su voz y para eso estaremos allí el martes 28, pero necesitamos contar con ustedes, necesitamos que nos acompañen a estar allí, que disfruten de ese programa en directo, que luego tendremos una cena en la que podemos hablar y podemos escucharles de forma mucho más tranquila y mucho más relajada, en el que, ahí estamos para ustedes, para vosotros, para todos los que os apuntéis y para los que no podáis, si queréis hacerlo, llamar a ese número de teléfono y nosotros haremos todo lo posible para que puedan ustedes asistir. Es muy sencillo, es llamar a ese mismo número de teléfono que aparece en pantalla, al 91-616-2464, escribirnos un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org y si sois ya muy hábiles con el teléfono móvil, existe el código QR en el que ustedes pueden hacer una foto, entrar en el enlace y registrar su plaza, porque son plazas limitadas, no queremos que nadie se quede sin su plaza, ya se están registrando la gente, ya la está reservando y por favor, aquellos que estéis interesados, llamarnos para que no se queden sin plazas, porque luego siempre nos pasa lo mismo, que no hay plazas, así que háganlo, llamen y reserven su plaza y nos vemos allí el próximo martes, día 28 a las 7 de la tarde. Quedan poquitas, pero todavía, si se dan prisa, eso sí que es, pueden. siempre, es de decir que en el Club de Amigos siempre hacemos hueco para todas aquellas personas que quieran asistir, pero por favor que nos llamen y lo reserven con tiempo para ir de forma más tranquila y más sosegada. Así que nada, les espero ahora al teléfono a todos los que llamen y nada, que gracias por estar ahí y que gracias por acompañarnos en ese martes tan importante. Pues Paula, muchísimas gracias a ti, como siempre. Gracias. Y ustedes ya saben, el próximo 28 de octubre un programa especial desde Valencia para dar voz, para seguir denunciando todo lo que ocurrió con la Dana y que además luego van a poder disfrutar de esa cena tan especial y poder, pues charlar y compartir unos minutos muy especiales con gente muy importante de esta casa. Y cerramos la ventana del Club de Amigos y vamos a abrir una ventana económica de la mano de José Ramón Riera, porque hoy vamos a hablar del IRPF, vamos a hablar también de las pensiones y de un engaño que no sabemos muy bien por dónde nos viene. Sí, vamos a ver. Es decir, el mundo del pensionista, es decir, en teoría es el mundo mejor tratado con diferencia por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque les está revalorizando las pensiones de forma sustancial. Lo que pasa es que lo que no cuenta nunca este gobierno es que no es cierto, es decir, que lo que se está recibiendo por parte del pensionista es una revalorización brutal, sino más bien justo todo lo contrario. Entonces, lo que quiero enseñar aquí es los datos del primer semestre de lo que se cobraban los pensionistas, es decir, sujeto a retención. O sea, sabéis que en la parte más baja tiene menos de 12.000 euros, tiene solo un 1%, a medida que va subiendo va teniendo mayor retención. Bien, en el primer semestre del 2018 el total del gasto público dedicado a pensiones fue de 68.600 millones. En el día 30 de junio del 2025, el primer semestre, ingresaron 101.000 millones. Parece una revalorización espectacular, 47,6%. ¿Cómo se calcula este número?
los pensionistas, es decir, han recibido un 21% de incremento y el resto son nuevas personas que se han ido incorporando al sistema. Pero fijaros, es decir, lo más importante, mientras los 68.639 millones que cobraban los pensionistas tenían una retención de 5.338 millones en el primer semestre del 2018, en el primer semestre del 2025 han tenido unas retenciones de 10.588 millones. Es decir, mientras las pensiones suben un 47%, las retenciones del IRPF suben un 98%. Y esto es lo que no cuenta absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque la presión fiscal ha pasado a ser un 7,8 a un 10,4 y esto viene provocado por una única y exclusiva razón. Es decir, no le ha dado la gana a María Jesús Montero deflactar las bases de retención ni para los trabajadores ni tampoco para los pensionistas. Al mantenerse las mismas bases, claro, si tú cobrabas 12.000 euros y te retenían un 1, te han subido un 21%, te vas a 14.500, 14.600 euros y resulta que te están reteniendo un 2,8%. Anda, de un 1 a un 2,8% hay un incremento del 180%, o una multiplicación de 2,8 veces de las retenciones. Claro, esto cada vez que pegas saltos porque te están revalorizando tus pensiones a razón de un 21%, empiezas a saltar baremos y resulta que las retenciones, los ingresos de la agencia tributaria por el IRPF de las pensiones han subido un 98% y la presión fiscal ha subido en 2,6 puntos un 34%. Subir un 2,6 puntos la presión fiscal es una auténtica barbaridad, es una salvajada. Es decir, eso en ningún país, es decir, que trate correctamente a este colectivo, es decir, pues podría producirse, porque lo suyo hubiese sido a medida que se van subiendo las pensiones, es decir, que el nivel de cotización de retención del 1% estuviese en 14.500 euros, que entonces pagarías, es decir, el 1% de eso, que nunca produciría una revalorización del pago del IRPF de un 98%. Esto es lo que nadie le cuenta al pensionista. Esto es lo que está pasando realmente. Y esto no lo digo yo. Estos son datos que ha publicado la agencia tributaria en su informe trimestral y que, bueno, pues está a disposición del que lo quiera buscar. No es sencillo, pero como yo me trabajo el número, pues es decir, por eso he podido sacar estos. Me querías preguntar, José María. Tramposo. A ver, nadie ha explicado eso con esos números, pero la filosofía te la he oído a ti y de hace bastante tiempo. Es decir, tú siempre has hablado de que todo lo que sea incrementar el salario mínimo quiere decir que hoy te doy y ya mañana me pagarás. Claro. Mañana es el año que viene, con lo cual tú dirás, ¡ay, qué bien me han subido! El año que viene te pegarán un tozolón porque tienes. Quien dice eso dice las pensiones por el mismo criterio. Y quien dice eso dice, ¿cuál es la tercera cosa que puede subir? A la gente no, el salario de los funcionarios igual, o sea, te suben una burrada. Primero que saltas de baremo, pero es que además al año que viene, claro. Además, cuando haces la declaración de renta del año que viene, que ya no te acuerdas lo que pasó este año, esto dices, es retención solo. Esto es solo retención. Eso es retención previa. Esto es la retención que se está haciendo antes de hacer la declaración de la renta. Después ya vendrá el trancazo. Es decir, evidentemente, es decir, yo tengo eso te lo he oído a ti. Claro, yo tengo un informe en estos momentos, es decir, que se publicará dentro de muy poco, en el cual, es decir, hay una cosa que llamo el ex post, es decir, tú haces la declaración de la renta, estas son las retenciones que tienes, te han retenido 10.800 millones. Bueno, es decir, la retención por IRPF ha sido la retención de 110.000 millones. La recaudación por IRPF ha sido 141.000 millones. Anda, si las retenciones son 110, si las retenciones son 110 y la recaudación 141.000, hay 31.000 millones ex post. Es decir, que es brutal, es una auténtica salvajada. Pero por eso se explica lo interesante que es el hacer eso para conseguir votos, sobre todo porque hay un decalaje de un año. Pero fíjate, entonces, si tú haces eso cuando va a haber elecciones, tienes a un colectivo muy contento porque se cree que le ha subido. Le dices que subes un 5, realmente le has subido un 1,5 o un 2 como mucho, pero es que el año que viene le vas a sangrar lo que le has subido, pero ya ha votado. Totalmente de acuerdo, José María. No, Lo que pasa lo he aprendido de ti. Pero aquí lo que quiero decir es, hoy
Es decir, en la nómina que reciben directamente los pensionistas, parece que es un 47% más, mentira, porque te han retenido el doble de lo que te retenían. Es decir, que en estos momentos el pensionista está recibiendo mucho menos dinero de lo que le prometen que le van a dar. No, yo a usted le voy a dar, le estoy subiendo a usted un 3% las pensiones. No, señor, no le estoy subiendo un 3%, le estoy subiendo un 3% menos el bruto, menos todo lo que le retengo a cuenta. Esto es retención IRPF a cuenta. Y luego ya le usted la declaración. Como usted en la parte alta de los 3.000 euros, es decir, los 36.000 euros, casi 40.000 euros de pensión, prepárese usted porque la bofetada que le van a dar en la declaración de la renta es mayúscula. Pero lo que digo es, en la nómina que recibes todos los meses, las 14 pagas que reciben los pensionistas, les están reteniendo mucho más de lo que les correspondería si se hubiese hecho el ajuste de la inflación a las bases de retención. Claro, sí, porque entonces no habría un crecimiento del 98, habría un crecimiento del 47% de las retenciones por IRPF, que sería lo mismo que hubiesen subido el incremento de la revalorización de las pensiones. Los nuevos no tendría trampa. No tendría trampa. No tendría trampa. Esto tiene una trampa tremenda. Primero, te están quitando el doble de lo que tendría que quitar y además, luego te queda la declaración de la renta. Que prepárate como estés en la parte alta. Esto, José Ramón, podría tener la misma trampa, por ejemplo, que bajar de 40 horas a 37,5 la jornada laboral de la semana, pero ampliar la jubilación de 67 a 72, ¿no? Te están quitando por un lado y te lo están ampliando por otro. Vamos a ver, todo esto son los tejemanejes de cuando la gente que está en el gobierno no tiene capacidad de transparencia. Si tú explicas las cosas, si tú las explicas, es decir, obviamente la gente las va a entender. Lo que pasa es que María Jesús Montero dice, no hemos subido los impuestos, pero es mentira. Primero, han metido impuestos nuevos hasta hartarse. Pero es que además, al no hacer la compensación en procesos inflacionarios como los que hemos tenido, tenemos un problema muy serio, porque si la inflación es el 1% anual, pues al final en 5 o 6 años pues prácticamente no hay una influencia, pero es que llevamos un 24, casi un 25% de inflación desde que llegó Pedro Sánchez, y además muy sustancial en los últimos años, 22, 23 y 24. En el 25 estamos con un 3% de inflación al día 30 de septiembre. Han pasado 9 meses y tenemos un 3% de inflación. Y encima, es decir, no le da la gana ajustar los baremos, con lo cual a la gente le estás quitando mucho más dinero del que le corresponde. Pero ahí también hay trampa, porque es un 3% de inflación sobre la inflación que ya tenía. Claro, es un 25% de inflación acumulada. Pero cuando los comentaristas hablan, no. Por eso digo un 25%. 25%, José Ramón, y corrígeme si me equivoco, los salarios han subido un 23%, con lo cual hoy todos somos más pobres. Mucho más pobres. No, somos mucho más pobres porque nuestro salario real es inferior al que... Y además, mucho más pobres porque la inflación nos ha hecho que nos retenga mucho más dinero. Con lo cual, claro que ganamos mucho. Por eso el Producto Interior Bruto per cápita, a pesar de lo que cuente Pedro Sánchez, está estancado prácticamente al mismo nivel del 2008, es decir, independientemente del crecimiento del Producto Interior Bruto real, que además tampoco es tanto como para tirar cohetes. De nuevo un engaño por parte del Gobierno que, gracias a ti, podemos ver esa letra pequeña y que no nos engañe. Y además, lo que, si a mí me lo permites, esto que estoy contando aquí se publicará en el diario El Debate el domingo en un artículo, porque lo tengo preparado, pero como sabes, siempre procuro contar en este programa, en Dando Galla, traer la exclusiva. Importante para los pensionistas, para que realmente a partir de ahora sepan leer esa nómina que les llega a casa y que, que no se hagan ilusiones con esos anuncios a bombo y platillo que dan desde el Gobierno de que van a subir las pensiones, porque desconocemos la letra pequeña, importante. Sin duda. ¿No la conocerán? El año que viene la conocerán. De momento, ven menos dinerito del que le habían prometido. Y como te pegues el salto a un nuevo baremo, es que ganas lo mismo. O incluso en algún caso he tenido, caso de gente que me han comentado en mi canal, oiga, pero si es que yo gano menos, es que recibo menos. Digo, a ver, cuénteme usted. Si efectivamente piensa pasar usted de aquí a aquí. Dice, es verdad, pues entonces, resulta que los 100 euros que le han subido, se está pagando 99 euros en retención y me han subido 1 euro. Oiga, que me han subido 1 euro. Pues es verdad, le han subido a usted 1 euro.
Bueno, noticias sorprendentes, pero como siempre, José Ramón Riera, gracias por sacarnos de dudas, gracias por ponernos sobre la mesa, bueno, pues esos datos que no sabemos ver. Vamos a cambiar de tema, vamos a irnos directamente al gobierno y vamos a ver esa relación que cada vez se tensa más entre Pedro Sánchez, entre el gobierno y entre los de Puigdemont, porque bueno, ahora unos señalan a otros señalan a uno, parecen que ahora no son tan amigos y desde Puigdemont pues tienen un claro objetivo. Ahora señalan directamente a Illa de ser el causante del fracaso de las negociaciones. La relación entre Junts y el Partido Socialista continúa marcada por una tensión constante. A pesar del pacto que ambas formaciones mantienen para alimentar intereses mutuos, la formación liderada por Carles Puigdemont no oculta su malestar ante las acciones del Partido Socialista catalán, encabezado por Salvador Illa. Desde Junts se acusa directamente al líder socialista catalán de carecer valentía política y de estar llevando a Cataluña al colapso. Puigdemont sostiene que el progreso del pueblo catalán siempre ha estado ligado a liderazgos valientes y reprocha a Illa su actitud complaciente ante el gobierno central. Durante la clausura institucional del Campus Junts 2025, en la que participó telemáticamente debido a su condición judicial, Puigdemont afirmó que Cataluña necesita una figura política con mirada larga y espíritu constructivo, alejada del cortoplacismo que a su juicio define a otras fuerzas. Al presentar una propuesta no se debe buscar el aplauso de todos, remarcó. El expresidente catalán también se mostró firme respecto a las políticas de vivienda, energía e inmigración, asegurando que deben afrontarse con tradición catalana de rigor y compromiso. En ese contexto, criticó a Salvador Illa por actuar, según él, más como un intermediario que como un presidente del gobierno, subordinando los intereses de Cataluña a los del gobierno de Pedro Sánchez. Puigdemont aprovechó para reforzar la idea de que Junts representa la única opción política verdaderamente comprometida con la construcción de una Cataluña independiente. No obstante, y pese a las constantes discrepancias tanto con el PSOE nacional como con el PSOE autonómico, Junts sigue brindando el apoyo necesario para que los socialistas se mantengan en el poder. Según denuncian algunos sectores, este respaldo se sustenta en un sistema de concesiones puntuales al independentismo, muchas veces contradictorias con los principios de un verdadero Estado de Derecho. Y hoy hemos conocido que Puigdemont cita a su ejecutiva en Perpiñán el próximo lunes para acelerar esa decisión de si rompe o no con Pedro Sánchez. ¿Es posible la ruptura de gobierno? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo sinceramente, a mí me gustaría, si me preguntan lo que me gustaría, es que sí, pero creo que va a ser que no. Entonces esto llevamos ya como un montón de ocasiones en las que sí, pero no. Aquello que decía la vicepresidenta Yolanda Díaz, investiguen pero poquito, Puigdemont enseña la pata pero poquito. Es verdad que ayer ya hablaron abiertamente de la corrupción, pero también yo creo que no es por un golpe de efecto de ser socios de Pedro Sánchez, es porque ya yo creo que los españoles necesitan escuchar ese tipo de mensaje, porque claro, ya negar la corrupción, lo decía antes Riera, que ha hecho un repaso por toda ella, pero ya negar la corrupción, o sea, hablar a lo mejor de financiación ilegal dentro de Ferraz, de que se puede pagar en efectivo y vete tú a saber a quién, porque, por cierto, el exgerente del PSOE, callada por respuesta, silencio absoluto en la comparecencia que tenía en la mañana de hoy. Por lo tanto, vamos a tener que seguir esperando para saber quién cobraba esos sobres en efectivo, quién se va a las chistorras, los soles y las lechugas, creo que era lo otro, y las cajas de folios y no sé qué. Entonces, claro, pues lo que me preguntabas efectivamente es un poco eso. Yo creo que sí, pero poquito, le enseñan los dientes, le amenazan con dejarle caer, pero ¿cuándo va a vivir mejor esta gente con Pedro Sánchez? Es una balanza eso. Claro, yo creo que... Entonces, mientras el chollo sea teóricamente el que tienen, lo que pasa es que si uno mira fríamente el chollo no existe. Bueno, pero... Porque todo lo que está negociando Junts tiene dos tipos de negociación. La personal, que es la que afecta a Puigdemont y sus muchachos, es decir, quíteme la cárcel de encima y déjeme volver, o la que afecta, diríamos, a las reivindicaciones del catalanismo. Históricas. Las reivindicaciones del catalanismo están muy bien, porque las consigue Junts y las farda Illa. Con lo cual, eso Junts se está dando cuenta que no sé qué puñeta ventaja tiene. Y Esquerra también intenta... Claro, porque le estamos dando cada día más herramientas al tío para que gobierne, y de hecho el que inaugura el monumento es él. No lo inauguras tú. Eso te ha pasado en los ayuntamientos, pasa siempre. O sea, ¿quién inaugura? El alcalde, da igual. Con lo cual, hasta cierto punto, ¿hasta qué punto es una ventaja eso? Pequeñita. Con lo cual, por ahí vamos mal. Y entonces hay otro tema, que además le está saliendo a Converger o a Junts, una fuerza que es Silvia Oriols y sus muchachos, que le están comiendo la tostada. Entonces, llega un momento que dice, no sé exactamente qué ventaja tiene forzar mucho, no conseguir nada en privado,
y después que me encuentre que me están dando por ahí. Contando otra cosa, históricamente, y eso me extraña que el PNV no lo sepa, porque le ha pasado siempre, el PNV y CiU, en aquel momento, y Junts, les va bien contra el PP, porque eso les da votos. A favor del PSOE, en general, siempre les ha ido mal. Pero, en fin, que decían que el hombre es el único animal capaz de meter la pata 2 veces y 3, pues mucho ánimo, porque animales, en ese sentido, lo sois mucho. Esta mañana me han enseñado, en privado, y por lo tanto no puedo decir quién, es decir, unos datos, es decir, en los cuales me enseñaban que Orriols puede llegar a ser en las próximas elecciones catalanas el segundo. La segunda fuerza. La segunda fuerza. Después del PSOE. Después del PSOE. Y en que en estos momentos se estaba produciendo una preparación de salida de muchos cargos de Junts, que se estaban moviendo hacia Orriols, porque quieren, quieren no quedarse fuera. Y parece ser que esta reunión en Perpiñán, es decir, es una reunión que ha convocado con urgencia Puigdemont, porque está acongojado porque pueda haber un intento de golpe de Estado, intento dentro de Junts, y si se produce, en enero caería el gobierno. Pero y en enero se caería el gobierno. Y Puigdemont se queda en Bruselas, ¿no? Y Puigdemont se queda en Bruselas. Pero yo creo, está muy bien, ¿eh? Pero yo creo que aguantarán, intentarán estirar un poco de la cuerda por Puigdemont, por la figura de él. Y luego hay mucho lío interno en Junts porque saben que están de capa caída. Toda la gente habla de Orriols, tercera fuerza. Es que qué ventaja tiene salvar a Puigdemont si me hundo yo. Puede llegar a ganar a Esquerra Republicana, que sea segunda fuerza. Ahora llega el momento del líder. Pero entonces romperían con el gobierno por la situación catalana, no realmente por los desacuerdos con Pedro Sánchez, que también es que se le pasa a Castilla-La Mancha, ¿no? La nueva ejecutiva que saliese de ese golpe de Estado que derrocaría a Puigdemont, automáticamente tiraría el gobierno del PSOE. Eso es decir, lo que me han enseñado, que se está cociendo. ¿Será verdad? No lo sé yo. A mí me lo han enseñado. Es un equilibrio. Solo nos traes exclusiva, Riera. Cuento lo que puedo contar. En teoría, los puntos débiles que tenía Pedro Sánchez eran Podemos, que están las mismas. Es decir, según el momento que haga lo que haga, puedo conseguir elevarme muchos más votos en las siguientes elecciones o no. Y los otros son estos con una diferencia que con lo que estoy haciendo cada día pierdo más votos. Cuando pararé, no lo sé. Y cuidado ahora que en el País Vasco está saliendo un Orriols o una Orriols, no sé exactamente qué. Con lo cual ya verás otros que van a correr. Y tú me estás confirmando una cosa. Hay muchos cargos de Junts que se están moviendo y negociando con Orriols para entrar, para darle estructura. Es que sabéis la historia. Que se necesita, porque luego efectivamente si no tienes estructura, a ver dónde vas, claro. Es muy interesante que en Cataluña el poder municipal que se comió Convergencia venía de un sitio muy concreto, que no sé si sabéis de dónde venía. ¿El qué? ¿Cuál es la pregunta? Los alcaldes que cogió Pujol y se presentó en las primeras elecciones municipales eran los alcaldes franquistas de la mayoría de pueblos y ciudades de Cataluña. Con lo cual, si es gente que de ahí podía pegar ese pequeño saltito de derecha a derecha, no le costará mucho ahora ir de muy derecha a muy derecha. No le va a costar mucho si eso quiere decir que sigo vivo. Claro, es que al final no te olvides, si Orriols consigue una posición importante y Junts pierde una posición importante, muchos cargos de Junts se quedan sin comer. Y entonces, a la hora de comer, pues prefieren estar comiendo. Podemos decir que Puigdemont tiene la doble presión, ¿no? La de los votantes que dicen, oye, no está funcionando el pacto, y la de su propia estructura que está diciendo, si vamos para abajo, ¿qué hay de mí, no? Claro. Pero a mí me gustaría hacer una reflexión. Saltan del barco. Claro, por supuesto van a saltar. Claro, pero por eso digo, Puigdemont está ahora mismo contra las cuerdas. Pero la reflexión que quería hacer es que rápido se nos olvida, o no creo que no somos suficientemente conscientes, de que el tío que negoció con Puigdemont con un delincuente es otro delincuente que ahora está en la cárcel. O sea, el tío que habló en nombre de España para negociar el gobierno con un prófugo de la justicia es un tío que está en la cárcel. Delincuente. Y el que está ¿Qué ha pasado en España? Y el que está negociando ahora
ojito con lo que va a contar el Pollo Carvajal dentro de poco. Cuando cante el pollo. Ojito cuando el Pollo Carvajal cante la talana en Nueva York, en el juicio que tiene, porque el amigo Rodríguez Zapatero que está negociando, lo mismo también puede volar por los aires. Que ojo, que si... Digo, volar en el sentido que si metafórico. Fijémonos una cosa, si Borrell y Petro están renegando ya de Maduro, es porque se viene gorda, ¿eh? Es porque va a caer. Que todos se están desligando de eso. Ojalá. Pues veremos a ver lo que da de sí. Nos vamos a ir a la última pausa publicitaria del programa de hoy, pero antes les recuerdo que justo hace un año la DANA golpeó con fuerza a cientos de familias en Valencia. Promesas, ayudas, compromisos y sin embargo muchos siguen viviendo entre el silencio y el olvido. El Toro Televisión viaja hasta Valencia para contar lo que otros ya no cuentan, la realidad de quienes lo perdieron todo y siguen esperando justicia. El próximo 28 de octubre acompáñanos en un programa especial en directo donde juntos denunciaremos el abandono y daremos voz a los que fueron olvidados. Y al terminar una cena muy especial con Julia Ariza, José Javier Esparza y Luis del Pino, donde podrán compartir su experiencia, contar su caso o denunciar su situación. Queremos escucharle. Reserva su plaza ya escaneando el código QR que aparece en pantalla, llamando al 91 616 2464 o escribiendo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. El 28 de octubre estaremos en Valencia. 25 de la tarde seguimos en directo aquí dando caña y ojo al dato que les voy a dar porque solo 1 de cada 10 trabajadores no ha ido ni un solo día a trabajar este año por estar de baja. Unos datos que nos va a detallar todavía más nuestra compañera Marta de Santiago. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Pues sí, cada vez más trabajadores piden la baja laboral y cada vez tardan más en incorporarse a su puesto de trabajo. En 2024, casi 1.661.000 empleados no acudieron ni un día a su lugar de trabajo por baja médica, mientras que para el ejercicio 2021 se emitía un equivalente de 1.789.000 según los datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo sobre la base de la población protegida por las mutuas. En España, la población protegida por las entidades gestoras y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social es de 19.547.000 trabajadores. Teniendo en cuenta estos datos, casi 1 de cada 10 trabajadores, es decir, el 9,15%, no iría ni un solo día a trabajar este año como consecuencia de una incapacidad temporal por enfermedades o accidentes no profesionales. Esto supone un aumento del 8% en el último año y de un 236% en los últimos 10 años. Según las estimaciones de este informe, al partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones, 758.000 trabajadores no fueron a trabajar ni un solo día del año en 2015 debido a una incapacidad temporal. Pero este número ha ido aumentando a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, en 2016 fueron 831.000 trabajadores, en 2018 casi 1.019.000, en 2020 1.146.000, en 2022 casi 1.300.000 y este año, en 2025, la cifra asciende hasta casi 2 millones. ¿Pero qué coste tiene para la empresa este absentismo? Pues sobre la base de estas estimaciones y tomando como referencia el PIB para 2024, estos trabajadores dejaron o bien de producir o bien de prestar un servicio que se valora en 133 millones de euros, mientras que este año este coste ha aumentado a 148 millones de euros, un fenómeno que sigue en aumento y que plantea importantes retos para las empresas, trabajadores y la seguridad social. Natalia. Muchas gracias, Marta. Dato sorprendente, Riera. Te doy un dato que te va a llamar todavía más la atención. Es decir, la ILT, la incapacidad laboral temporal, es decir, ha crecido hasta 43 días de media. Es decir, si aquí estamos 4 señores que trabajamos, que no hemos perdido ni un solo día, quiere decir que hay un señor que se ha llevado 40, 80, 160 días de baja. Es decir, 43 por 3. Entonces, el gran tema no es solo el coste que tiene para las empresas, el coste que tiene para la seguridad social. La seguridad social ha pagado a día 31 de agosto 11.700 millones de euros por incapacidad laboral temporal. Vamos a ritmo de terminar el año en casi 17.000 millones de euros de ILT, es decir, que tenemos que pagar, que tiene que pagar la Seguridad Social a los señores que están en la incapacidad laboral temporal para pagarles sus nóminas. El coste para la empresa es las cotizaciones sociales, es decir, el empresario mientras estén en ILT tiene que pagar las cotizaciones sociales, es decir, el resto lo paga a partir de los 15 días, lo paga la Seguridad Social. A partir de los 15 días, claro. A partir de los 15 días, sí, a partir de los 15 días se los traga. Los 15 días
días primero se los come el empresario, sí, en pepitoria. Y la productividad se va... Evidentemente, porque claro, cuando tú tienes un trabajador que deja de ir 80 días, al final, imagínate un pequeño comercio de barrio, que está el dueño y dos trabajadores, o un trabajador que no va, ¿cómo arreglas ese problema? Claro, es decir, el otro trabajador puede trabajar horas extras, pero llega un día que es que no puede trabajar los 7 días de la semana, desde las 9 de la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche o hasta las 10 de la noche, es que no da, no puedes. Entonces tienes que contratar a otro que tienes que pagarle cotizaciones sociales y el salario, y las cotizaciones sociales de la anterior. Es decir, todos son costes para los empresarios. Pero es que además, los 17.000 millones, ¿de dónde salen? De impuestos. Salen de impuestos porque no hay manera de pagarlo de otra manera. O sea, son incrementos de impuestos que necesita el gobierno para poder pagar esta... Parece que se ha puesto de moda el tema de los espías, ¿no? ¿Cómo se llama eso? De las empresas... Los detectives privados. De detectives privados. Pues claro, aquí te están tomando el pelo porque el 80, no sé qué porcentaje, pero altísimo. De esa gente, el problema que tiene es cero, ¿eh? Claro, no, es decir los médicos están pasando... Habría que salvar un poco los datos, me refiero. Sí, De Francas es verdad que muchos lo podemos pensar, pero también habrá gente que esté sin duda. Pero no creo que sea mayoría. Claro, pero no todos, eso es. Pero no te olvides, hemos pasado de 5.500 millones en el año 2018 a 11.700 millones de euros en... Lo hemos visto, de 700.000 a 1.700.000. Entonces, en coste, que significa un incremento del 170%. Ojo, el coste, 170% la ILT. Y vamos con otro dato que no se puede perder de vista, porque hoy toda Europa celebra el Día de las Personas Sin Hogar, y es que aquí en España, desde 2022 hasta la actualidad, hasta 2025, un 55% ha aumentado las personas sin hogar que han tenido que ir a vivir a un albergue. Hoy, Día Mundial del Sinhogarismo, la realidad de las personas sin hogar no va menos. La encuesta de centros y servicios de atención a las personas sin hogar refleja que el número de ingresos en albergues ha crecido un 55% respecto a 2022. El número de centros también ha incrementado de forma sustancial, ya que se contabilizan 1.375 instalaciones dedicadas a este fin. De ellas, 1.119 ofrecieron servicios de alojamiento, lo que evidencia que la acogida temporal sigue siendo la respuesta principal frente al sinhogarismo, aunque parece insuficiente. También se observa un incremento de la población migrante en situación de calle, ya que el 26,1% de los centros asistió de forma exclusiva a inmigrantes en situación de sinhogarismo, frente al 20% registrado en la anterior encuesta. El Instituto Nacional de Estadística subraya que la encuesta ofrece una radiografía detallada de la evolución de los servicios asistenciales, al tiempo que alerta sobre el fuerte repunte de usuarios en apenas 2 años. El Ayuntamiento de Madrid ha prohibido desde el pasado lunes 13 de octubre el reparto de alimentos en la calle como ayuda humanitaria. Estas medidas, justificadas bajo el pretexto de mantener el orden público o evitar problemas de salubridad, generan una profunda reflexión ética y social. Acusan a las asociaciones de organizar una reunión no autorizada de más de 20 personas e incluso señalan el riesgo de una alerta terrorista por posibles materiales explosivos, según fuentes del Toro Televisión. El responsable de la asociación Bocatas Pasión por el Hombre, a la que han prohibido el reparto de alimentos en la Plaza de Ópera, ha declarado lo siguiente. De las joyas que suelta este responsable de servicios sociales es que no hacemos informes para ayudar a gente de calle, que no los segmentamos, que no sabemos las necesidades que tienen, cuando son ellos mismos los que no tienen ni idea de las necesidades que tienen tantas veces, porque están colapsados y no llegan a todo, y que necesitamos un informe o preguntarles por el carné de pobre a un tío que está tirado en la calle para darle un sándwich, darle una fruta o darle un donut. El concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid ha alegado que es una actividad ilegal porque no está regulada en una ordenanza municipal, además de que es competencia de los servicios sociales atender a estas personas, cuando en realidad estos servicios se encuentran saturados. Varias asociaciones se han sumado a esta protesta, como Granito a Granito, cuyo vocal, Sergio Montes, nos explica la principal consecuencia de esta prohibición. También son personas que necesitan compañía, necesitan cercanía. Y con esta prohibición o impedimento que hemos recibido desde el Ayuntamiento, no podemos seguir dándoles esta ayuda, que creo que es muy necesaria, no solo para estas personas, sino también para los voluntarios y para la Comunidad de Madrid poder ejercer nuestra libertad de poder ayudar a los que más lo necesitan.
Este no es el único caso, ya que en 2021 la Junta Centro cesó el reparto diario de cenas a la asociación Plaza Solidaria alegando motivos sanitarios. A pesar de que los voluntarios procedieron a sacarse el carné de manipulación de alimentos, la Junta Municipal no levantó la prohibición. En definitiva, el Ayuntamiento de Madrid está en proceso de prohibir un derecho fundamental como es el derecho a la alimentación, que está directamente vinculado a la dignidad humana. Con esta medida, el Distrito Centro rechaza la ayuda necesaria de las asociaciones a pesar del incremento de la demanda de personas sin hogar. Bueno, ¿qué os parece esta medida por parte del Ayuntamiento de Madrid que prohíbe repartir comida a las personas sin techo, a las personas que no tienen nada que comer? Van asociaciones, van organizaciones, entregan esa comida y está completamente Yo prohibido. creo que debe tener razones el Ayuntamiento de Madrid, pero no tiene razón. Lo has explicado muy bien. Habrá razones. No hay más preguntas, señoría. Pero... Yo, sí, al respecto de esto, sí quiero decir una cosa, y es que hoy es el Día de las Personas sin Hogar, pero si las cosas no cambian, y lamento decir esto, el Día de las Personas sin Hogar pueden ser los 365 días del año, como el problema de la vivienda sigue así en España, y en Madrid en concreto, ya que estamos aquí. Es un drama lo que está pasando, los alquileres están disparados, el gobierno, por supuesto, ayudando con medidas fracasadas que ya se probaron en Berlín o en Viena, que no funcionan, como es topar el precio o en Barcelona, topar el precio de los alquileres, pero es que también no hay construcción, y no hay construcción de obra nueva, ya sea privada o pública, porque el suelo está secuestrado por los ayuntamientos, porque mantener el suelo escaso favorece el IBI de todos los ayuntamientos, que también se reparten con la administración regional, que también se reparten con el gobierno central, y por tanto creo que tenemos que abrir ese debate y decir, oye, pero si hay tierra en España para construir, lo que no hay es voluntad política, y eso es culpa de los ayuntamientos que no quieren, que tienen secuestrado el suelo, que no lo quieren liberar. Yo aquí siempre te diré una cosa, menos mal que existe Cáritas, menos mal que Cáritas Me ha quitado de la boca, te voy a dar un ejemplo. Está, es decir, cada día más involucrado en el tema de esta pobreza que hay, menos mal que tiene abiertos sus comedores, menos mal que la gente sabe dónde acudir, porque si no, la situación sería todavía muchísimo más dramática de lo que es, porque todavía seguimos teniendo una auténtica barbaridad de personas en riesgo de exclusión social. Lo acaba de sacar la tasa AROPE por comunidades autónomas Eurostat, y es enormemente preocupante porque en Madrid, en la Comunidad de Madrid, tenemos un 15%, lo mismo que en Cataluña. Un 15%... Sí, es cierto. Que la media nacional es un 21%, o sea, ojito, que Madrid está muchísimo mejor, es decir, que la media nacional, pero un 15%. La suerte es que las autoridades públicas aún no han entrado en que pueden ponerle a impuesto de transmisiones patrimoniales al hecho de que yo lleve comida para regalar a alguien. Eso es una pequeña cosa que de momento no se han dado cuenta. A lo mejor sí, igual sucesiones y donaciones. Claro, comer el ISD si lo tiene. Como supongo que el Ayuntamiento de Madrid no lo cobraría, no lo haría. Pero yo en este caso, ese tipo de leyes, creo que lo que hay que hacer es saltárselas a la torera y a partir de ahí las consecuencias que sean. Es que eso se genera, a ver, yo creo que el problema de los servicios sociales es un tema muy sensible, yo creo que además afecta directamente a los municipios, ¿no? Los ayuntamientos, que en cierto modo tienen esos servicios sociales municipales de los que dependen enteramente por parte del ayuntamiento. Es verdad que el sinhogarismo es un problema, en Alcorcón de hecho es un problema, en Alcorcón, que es evidentemente lo que conozco. El mes pasado nosotros llevábamos precisamente una propuesta porque en Alcorcón vemos cómo está proliferando esta gente sin hogar. Entonces tú vas por ciertas calles de Alcorcón donde ves gente durmiendo por la noche. Entonces claro, vamos a unas fechas muy complicadas. Entonces nosotros hemos pedido un plan de choque, hemos pedido medidas contra con la ola de frío, ¿no? Proteger a esta gente. Y luego es verdad que el tema del sinhogarismo no se queda en el simple hecho de que le lleves un alimento o que le des un hogar. Es verdad que siempre suele venir, por lo que dicen los informes de los técnicos municipales, acompañados de unas acciones transversales, porque ahí viene el mundo de las adicciones, donde incluyo, por supuesto, drogas, alcohol, tema de abandonos, tema de malos tratos en muchos de los casos. Entonces, es verdad que es un tema que hay que atajarlo y es verdad que hay que sacar cabeza municipalmente. Y con esto quiero decir, nosotros en Alcorcón tenemos un caso muy curioso. Nosotros llevamos este caso, como decía, el mes pasado al Pleno, porque es que en Alcorcón todo este papel lo están realizando Cáritas. Pero además es que en el Ayuntamiento de Alcorcón no se ponen, de verdad te lo digo, como se dice vulgarmente, es que ni colorados. O sea, la gente va a servicios sociales y es el propio Servicios Sociales municipal el que deriva a Cáritas. Pero es que es más, luego Cáritas, un comedor, que tenemos el comedor de María y José, luego Cáritas efectivamente intenta pedir cualquier tipo de consulta, ya no te voy a pedir dinero, consulta al ayuntamiento, el cubo de basura, de lo tiene en la puerta, que lo... Y es que no les hacen absolutamente ni un trato de favor por simplemente ser la iglesia. O sea, imaginaros
la situación en la que estamos en Alcorcón con el servicio social. Los servicios sociales municipales no funcionan. Los derivan a Cáritas. Cáritas Comedor Social de Alcorcón da de comer a más de 150 familias diariamente. Pero Cáritas tiene un problema municipal, véase un vado de aparcamiento, un cubo de basura que se lo repongan por cualquier problema mínimo, ya no te estoy hablando de subvenciones, mínimo, y el ayuntamiento da la callada por respuesta. O sea, están metidos en un bucle que efectivamente es un problema muy serio que tenemos en los servicios sociales. Y mientras, mi alcaldesa cree que lo más importante es pintar a una mujer con una metralleta, ¿vale?, ponerse detrás de cualquier pancarta o unos pendientes de Palestina. Una problemática muy seria, unas personas que no podemos dejar en el olvido y más, como bien decías, en esta época en la que se acerca el frío y hay muchas personas que no tienen un techo, un hogar y vienen momentos complicados. Abrimos página internacional porque esta mañana en los estudios de Radio Libertad ha estado la embajadora de Israel aquí en España para comentar un poquito la situación que se está viviendo y ha dado unas declaraciones que llaman mucho la atención porque dice que les sorprende cómo está creciendo el antisemitismo aquí en nuestro país, en España. Escuchen. Quizás no estamos de acuerdo con el gobierno actual, pero no significa que no tenemos que dejar de trabajar aquí en España. Y los israelíes se sienten muy cercanos a los españoles en el ambiente, la cultura, la mentalidad, nuestros valores. Entonces, para nosotros es un país aliado cercano. A nosotros nos sorprende el surgimiento en antisemitismo que vemos en las calles de España. Y hay diferentes razones, pero eso es quizás la duda que israelíes tienen ahora. Cuando el antisemitismo, el odio crece así en una sociedad, significa algo sobre la democracia de esa sociedad. Y por eso llamamos a todas las instituciones a trabajar en eso, a luchar este odio con nosotros. Una sensación que esta misma semana escuchábamos aquí a través de una entrevista que realizábamos a un español que está en Israel y que decía lo mismo, que no entendía muy bien ni las protestas ni la actitud por parte de muchos españoles con todo este tema. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, lo decía antes el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, cuando habéis conectado con él vía telefónica. Él decía, es que hay muchos mensajes de odio que están lanzando a través de los periodistas o de los contertulios, o tertulianos y demás. Y es verdad que eso es un peligro. Pero el verdadero peligro viene cuando los representantes públicos, los partidos políticos, los portavoces de los distintos grupos en la Asamblea, en el Congreso, lanzan ese tipo de mensajes de odio frente a una población. El presidente del gobierno. Por eso te digo, pero en este caso, presidente gobierno los partidos directamente. Satélites del presidente del gobierno. Es que es un problema muy serio de verdad, porque cuando ahora todo el mundo, que yo creo que es lo acertado, estamos en la prudencia, estamos con la parte internacional, estamos mirando hacia el Tratado de Paz, todo eso. Hay gente que todavía está por azuzar este conflicto, por seguir generando odio. Entonces es como, pero vosotros aquí estáis, si tenemos toda la comunidad internacional de una manera, es lo que decía yo antes con el tema de la metralleta y de la mujer que apunta a la puerta de un colegio. ¿Qué sentido tiene cuando el trato de paz está en marcha? Que un municipio como Alcorcón, que te puedes imaginar lo que debemos importar a Netanyahu nosotros, o sea, te puedes imaginar el nivel, me imagino que no estará pendiente de lo que hace el municipio de Alcorcón. ¿Qué sentido tiene eso? Es que vamos a contracorriente. No podemos ir todos remando a favor, efectivamente, de esa paz y de esa tranquilidad para ambos. Mira, antes habéis hablado, digo habéis porque no he dicho nada, sobre el tema del funeral de Valencia y la invitación al PP o no. Pocos han dicho algo, ¿eh? Sí, claro, nos han dejado. Yo lo he soltado y aquí... Ya, pero digo, ese funeral está hecho para dividir. O sea, para causarle un problema al PP y un problema a Amazon. Y Palestina está hecha para dividir. No Palestina en sí, sino el uso que se hace en España de Palestina. En general, la izquierda está hecha como para dividir, ¿no? Claro, Siempre se inventan una lucha. Entonces, toda la izquierda, no se sabe por qué, resulta que la izquierda es pro-Palestina y la derecha es pro-Israel. Y si en Israel mandara un tío de izquierdas, pues no pasaría, sería lo mismo, porque toca Palestina a la izquierda. O sea, no tiene ningún sentido, nada. Ni el funeral, ni esto, pero está hecho para dividir y en general picamos. Y como hay gente que tiene terminales mediáticas como para eso darle fuerza, le ha salido mal en el tema de la hora, porque era muy difícil, o sea, era muy difícil que los del cambio fueran los de derechas y los del no cambio los de izquierdas. Es muy complicado, o sea, ahí tiraron el tiro mal, pero yo creo que la idea era la misma, ¿eh? No solamente desviar el tema, sino dividir, o sea, que el padre y la madre se enfaden por la hora, pues nada. Y ahora sí, vamos a dedicar los últimos 5 minutos a lo que queréis empezar hablando el programa con Donald Trump. Vamos a recuperar las declaraciones que hacía el presidente de los Estados Unidos, que decía, bueno, pues que España no sabe jugar en equipo. Escuchen.
Todos están pagando, con la excepción de España. Creo que vas a tener que hablar con España, porque España no juega en equipo. Así que, más allá de España, todo el mundo está cumpliendo al 100%. Y creo que puede resolver el problema de España muy fácilmente. Eso creo. Le he cogido ganas, ¿eh? Muchas charlas con el gobierno del presidente Sánchez. Nos conocemos muy bien. España se ha comprometido a cumplir con los objetivos de capacidad diciendo que pueden hacerlo con un porcentaje de gasto menor al 3,5. Supongo que dentro de poco veremos quién tiene razón. Por aquí decíamos, Donald Trump tiene razón, no sabe jugar. Vamos a ver, el gran problema que... Es decir, en estos momentos, yo lo que no sé es por qué le ha cogido tanto cariño a España a Donald Trump últimamente, pero yo creo que por algo será, ¿no? Porque por la suma de cosas. Evidentemente, es decir, la suma de cositas que Palestina, Israel, de Netanyahu, Palestina, todo, es decir, todo, absolutamente todo. Bueno, le ha ganado el cariño, la internacional antitrampista que quería liderar Sánchez con los BRICS. Sí, no, claro, todo. La alianza con Maduro, la alianza con Petro, la internacional socialista, todo. Es que no hay ni una a favor. No hay ni una a favor. Todo, absolutamente todo. Entonces, y perdona, no olvides que el PP fue a la convención de Biden, pero no a la de Trump. Sí, para acabarlo de arreglar. ¿Dónde estuvo Vox? Para acabarlo de arreglar. Sí, o sea que... Vamos a ver, lo que hoy tiene, no es normal, me refiero, que salvo que tengas una fijación ya, es decir, clara y concreta con respecto a la palabra España, es que permanentemente que tenga una oportunidad el presidente de los Estados Unidos nombre a España y le dé una galleta. Significa que nuestras relaciones internacionales no existen. Es decir, nuestra capacidad en estos momentos, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, desde el embajador en Estados Unidos, en Washington, de poderse reunir con secretario de Estado, con el ayudante del secretario de Estado, para intentar mantener y volver a restablecer unas relaciones claras y naturales, es decir, han fracasado, son un fracaso absoluto, y claro, esto es la demostración palpable de que no pintamos nada, absolutamente nada, en el concierto internacional. Ya se nos ríen en Europa absolutamente en cualquier lugar. No te quiero contar los marroquíes, que pasan de nosotros como de otras cosas. Estamos siendo un nada ante la nada. Somos el bochorno. Además, fijaros el lenguaje que utiliza Trump para terminar, porque veo que nos vamos de tema. Claro, dice, habla con España, como diciendo, que alguien se encargue de los niños. Que alguien llame a alguien. Que alguien se encargue de los niños, ¿no? Pues es el bochorno al que estamos sometidos y al que nos está sometiendo este presidente del gobierno. Vamos a escuchar rápidamente, precisamente, al presidente del gobierno que contestaba a esas preguntas de Donald Trump. Somos un país confiable, somos un país que cumplimos con nuestros compromisos. Es verdad que nosotros hemos llegado a un acuerdo con la OTAN en materia de capacidades, que realmente es lo importante. ¿Qué capacidades necesitamos para afrontar los desafíos comunes que tiene la Alianza Atlántica? Esa es nuestra filosofía. Julián, es que no dice nada, es que usa un lenguaje, el politiqués que nadie entiende. Capacidades por los acuerdos de la alianza, pero ¿cuál es el tema? Entonces, ¿estamos o no estamos contra? El 6,5% PIB. Sí que quería decir que esto no, o sea, nuestro deterioro de prestigio internacional no viene solo porque Trump ahora no quiera ser amigo de España. Esto ya es de antes. Recordemos a Sánchez persiguiendo a Biden por los pasillos de la OTAN o de la ONU, cogiéndole del codito, diciéndole, oye, Joe, dedícame 30 segundos, por favor. Los 20 segundos aquellos famosos. Sí, y luego, la verdad, es que solo le hemos dedicado el 0,5% del PIB. Capacidades no sé cuáles serán, pero el 0,5% del PIB el 31 de agosto y tenemos el 1,1% presupuestado. Y esto se lo sabe hasta el tío más tonto que haya en Estados Unidos. La administración Trump puede ver estos datos sin ningún tipo de problema. Pues con estos datos nos quedamos porque nos quedamos sin tiempo. Como siempre, muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias por detallar todos estos datos que muchas veces no sabemos interpretar. Y seguiremos hablando muchos días más sobre Trump y sobre estas relaciones y sobre esas palabras de Pedro Sánchez, si son o no vacías. Nosotros nos vemos mañana, como siempre, a partir de las 12 del mediodía, aquí en Dando Caña, para seguir hablando, para seguir contando lo que otros medios de comunicación pues no se atreven a contar. Hasta mañana.